Neruda. Él es profesor que viene de la República Checa, de la Academia de Ciencias de la República Checa. Tiene pues, amplia experiencia en temas de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, árboles de decisión, todos estos temas. Él ha trabajado en muchas partes, trabajó en los laboratorios del Álamo, trabajó con la Universidad Americana en Líbano, en Beirut. Ha trabajado con diferentes proyectos de la Unión Europea, ha trabajado con nosotros ya en varias ocasiones. Y pues hoy él nos acompaña para darnos yo creo que es una breve introducción a lo que significa el Auto Machine Learning a nosotros acá en la universidad. Dobrý den, Roman. Vítejte v Kolumbii. Oh my God. Buenas noches. I'm really honored to be here. So thank you for coming. I feel especially honored. I understand the situation is kind of complicated, so I'm really appreciate that you have come to our lecture. There will be two of them, right? I'm the funny, stupid one, and then there will be the real machine learning from Professor Rafael Bello. I apologize for not speaking in Spanish. I can't speak Spanish. I prepared like the first 5 slides are in Spanish, but I use Google Translate. So I don't even know what Juan Carlos said about me in the introductory talk. I hope it was some kind of nice things. We know each other for many, many years, so we sometimes do these little jokes. So I hope it was okay. Okay, so I will be talking for the next 1 hour about auto machine learning, and basically the purpose from this lecture, the take-home message should be that you have some idea what AutoML, automated machine learning, means, and that it might help you to build better automated machine models. The basic idea is that you basically want to use some computer power instead of your own power and your own experimenting and trying this model, that model, these parameters, slightly different parameters, and so on, and to leave this on a machine and basically to make the model the best one for your data. That's the idea. And maybe I can stop here, maybe tell another joke, and that's it. But I will be talking for another hour anyways. So yeah, sort of during the talk, we want to understand what is AutoML. In order to understand this, we probably should at least briefly say what is artificial intelligence, then maybe what is machine learning, maybe, and then we come back to the question, what is AutoML, and I told Google to translate how the fuck it can be useful. So okay, let's start. Really, what you now understand or what you see in the news as AI, artificial intelligence, it's really only a small part of artificial intelligence. It's the most successful one, but it's a small part. So it actually makes sense to understand that there is this field of artificial intelligence that started in 1956 at the advent of computers. And the basic idea is, well, it's a strong claim. We can somehow simulate how people think in the computer, right? That's the basic idea of artificial intelligence. We can create something that is intelligent, but it's a computer, right? That's a strong claim. Maybe some philosophers would not agree. Some religious people would not agree. Right? So there's always these two things in AI. One is this holy grail to create a thinking machine that is the same level of intelligence as human. It's called general artificial intelligence. But
during the way, we still don't have things like general artificial intelligence or super intelligence. Super intelligence means something that's even more clever than us. There's nothing like that, right? You're the most clever thing. Then there's perros and gatos. Well, no, then there's gatos and perros and dolphins. Whatever. I have to be careful with moving. Okay, so okay. So the field of artificial intelligence is big, and it has many approaches, some symbolic approaches from mathematical logics and so on. Inside of AI, you have this field that's called machine learning. And it's an idea, well, let's create artificial intelligence by learning from some examples. It doesn't have to be this way. Aristotle, for example, the Greek philosopher, would object this. He likes several logical rules and then nice logical system, how to, tell that if a theorem is true or false, right? So there's no learning. There's this nice mathematical black and white crystal palace of beautiful ideas, right? No learning. Learning is dirty. It's nature, it stinks, it's dirty. Has probabilities or something. So you have machine learning as a subset of artificial intelligence, where you use some kind of data to create your model. And then a side of this is deep learning. That's what is actually called AI in the news, right? So it's good to understand this, that there's a whole other approaches to AI than just deep learning. Fortunately or unfortunately, depending on which camp you are, the deep learning models are now the most successful one in the practical applications. Nevertheless, be skeptical about it. It's still part of machine learning. These models learn from data. They're as clever or as stupid as the data are. Okay, so there's a nice joke. What is the difference between machine learning and AI? So if it's written in Python, it's machine learning. If it's written in PowerPoint, it's probably AI. So these slides are in PowerPoint, right? Now, what is a automated machine learning? Okay, so machine learning is an area, part of AI, where we create models based on our data, right? And the automated machine learning is trying to replace the human that is there. I said we create models. It means we select the model. We select the learning algorithm. We select the parameters of the model. So AutoML is trying to actually replace the we part. It says just leave it to the machine, let it work for some time. Maybe it can recommend a good model, good parameters, whatever, right? This is also a very prestigious task, and we haven't achieved much in this. But I like to show you some approaches how to do this. So really, let's revisit our diagram where we have AI, machine learning, deep learning here. So where's AutoML in this diagram? It's here. So it's like part of machine learning and deep learning, because we can do traditional machine learning models. We can do also deep learning, and we can try to automate the design of models, both deep models or traditional machine learning models. Well, the true picture is something like this, really. It's not that big of a field, so, but nevertheless, I think it can be more and more important as the machine performance is getting better and better. So we will see. Okay, so I will try in the talk, I will try to present some basic concepts and then to spend some time describing how machine learning can be applied in this traditional machine learning models, which means not deep learning. And then I will be talking about deep learning a bit. This area of AutoML applied to deep learning field is sometimes called neural architecture search, because we are searching for the architectures of the deep learning neural networks. Okay, so that's the idea. I would like to come back to machine learning.
you definitely have some general idea of what machine learning is. You probably go to some lectures about machine learning. It's really interesting that the concept of machine learning is quite old. Samuel, in the late 50s of the last century, says, yeah, we should, try the computers to learn something without being explicitly programmed. This is one of the revolutionary ideas, the same as AI. In that era, the computers were just providing some calculations, that there were only few programming languages, right? So the idea that we should create a thinking machine or we should create a learning machine was like science fiction, really, right? So this general idea then gets reworked, but the idea is the same. So for example, the Mitchell in late 90s, last century says a computer program is said to learn from experience, capital E, with respect to some class of task T and performance measure P, if its performance at tasks in T as measured by P improves with experience E. Well, it says the same thing as this, right? The program should learn something, right? We run the algorithm for some time and then it's better, right? It's like you attending the university, or think of little kids attending a grammar school, right? At the beginning, they don't know how to multiply numbers or add numbers. So you ask, hey, Juan Carlos, what is 1 + 1? And Juan Carlos tells you, oh, no, it's like 3 or 5 or something. And you know, Juan Carlos, it's 2. And then you iterate, and at the end of the year, Juan Carlos says, yeah, it's 2. More recent definition, Peter Flach wrote an excellent book about traditional machine learning, and he says systematic study of algorithms and systems that improve their knowledge or performance with experience. Makes sense, right? Yeah, okay. So how do we understand machine learning? Well, machine learning is based on a data. So we always have to get some data from the real world, right? We somehow pre-process these data and we get some nice and clean data. Think of a table in Excel or something. If you program in Python, think of a huge data frame. Well, pandas, exactly, yeah. So you get features. So this is the real world. It's ugly, dirty, and stuff. And then you have nice, clean features, a table in your computer. And then you have some kind of model. Think of linear regression or your favorite neural network, support vector machine or something, right? And you have some algorithm, because these models always have some learning algorithm, right? If you want to learn the model something, you have some algorithm that does something like optimizes the parameters of the model in order to get better results. So you, for example, have gradient-based algorithms, right? Like the whole neural network field relies on good gradient descent algorithms, for example. But you can have different algorithms. For linear regression, you can solve these problems analytically. So the learning algorithm is to compute a pseudo-inverse matrix, for example, right? And so on and so on. So you have a learning algorithm, you have the data, the clean data, you have the model, and you sort of learn the model. And so the data and the model are sometimes called a task, and the learning algorithm with the data and the model is called a learning problem. And you can achieve to learn the model something, you measure the performance, and you have some outputs. We have different kinds of learnings, right? So you're probably familiar of supervised learning, which is a regression or classification. With supervised learning, have you heard the term supervised learning? Yeah, it's like you have some kind of teacher that teaches you, right? No, Juan Carlos, it's not 5, it's 2. I repeat, not 5, it's 2. You can have unsupervised learning. You probably heard of clustering, right? That's a typical example of unsupervised learning. You can have reinforcement learning. That's the most complex one. That means that you have no teacher that tells you answer for every question.
but it's more like learning a robot something, some autonomous task. So you have some environment, the environment provides feedback, this was good, this was bad, but the feedback is not instant. You're a robot, your task is to clean the room, vacuum clean the room, but you will know only after if you clean the room or not, right? So the feedback is only limited from time to time and so on. That's why reinforcement learning is the most complex. Nowadays, you have some other cases of learning, like for example, semi-supervised learning, where you have few supervised examples and then lots of unsupervised examples. Few-shot learning or zero-shot learning, these are the new types of learning that are now getting popular because sometimes you don't have data, or you have your deep learning model trained on something and you want to only fine-tune the model. So then you have only few-shot learning. You have already trained model, just improve it in my domain. Okay. Yeah, the outputs of the learning can be classification, regression, the clusters, density estimation models, dimensionality reduction. You probably know some dimensionality reduction methods like principal component analysis, or it can be a strategy for an agent to behave in the environment, like a robot, right? And if you have some experience with machine learning, you know that it's a mess. There's lots of methods, and they come from very different background. You have nice methods based on mathematical logic. You have beautiful methods based on probability and statistics, and they have nice theories, so they're sound, solid, and everything. And then you have some methods that are sort of like, evolutionary algorithms. They're inspired by nature. There's no theory, there's no theorems that tells you this will converge, this is good for this problem, this is bad for that problem. Not really. For support vector machines, for example, you know, they're great for linear problems. If you put some kernels in support vector machines, you can solve nonlinear problems. It's still sort of linear type of optimization, so that's fine. But lots of these, even decision trees, they have some mathematical background, working on information theory and entropy, minimizing entropy and so on, right? But then you have random forests that are like a bunch of ensembles of decision trees, and then it's sort of some statistic, but not really. It's just that we know these things work. With deep neural networks, it's even worse. We sort of hope they work. Unfortunately, they work the best in many practical cases, like image classification or large language models, right? Nowadays, it's deep learning models. An interesting thing that's in the base of machine learning is a no free lunch theorem. I will not go into details, but it means that, for example, imagine that you have a statistician that likes some Bayesian type of modeling because he has experience with it, you know, working on it for 50 years. I hope you can work 25 years. And then you have some neural network guy who's, you know, been using backpropagation since 1986, where it was published, and they fight. My Bayesian approach is better. No, my neural networks are better. You don't know, right? How to tell which one is better. So the no free lunch theorem says, calm out, guys, calm down. No algorithm is better than another. You know, Lord of the Rings, there was this one ring that ruled them all. So in machine learning, there's no one algorithm that rules them all. The no free lunch theorem says that the performance of the algorithms based on all problems, if you imagine all possible problems you can solve and average the performance of the models, they will perform pretty much the same. This seems like very pessimistic, right? But it's not, because, you know, the universum of all possible problems, of all possible tasks is huge. And you're not really interested, because we're not in the Hobbit world, we're not really interested in this one ring, but we're interested in the model that works on your problem.
right? For example, you have a cool program that is really good in playing chess, right? So, okay, it's a great chess problem. This program will probably not be good in recognizing faces, right? But you don't care. You don't care. You have a different algorithm that is good in recognizing faces. So this is not pessimistic. This is actually optimistic. It tells you, for your data, for your problem, choose the good algorithm, choose the good machine learning model, right? Makes sense, right? All of a sudden, we turn it from a depression into, yeah, let's choose good algorithms. And this is actually behind the AutoML approach, right? We should choose the good algorithm for our problem. So we should ask the machine to help us to choose the good algorithm. This is another nice motivation for machine learning, and it's $1 million US, right? This is an example. It's old one too, because it's 2009. Netflix, you know Netflix, right? Everybody knows Netflix. The richer guys among you, they have Netflix at home. My kids have Netflix at home, I don't. So Netflix at 2007 announced a competition, and he says, we will give you a data about our users, and we want a recommender system that would recommend movies to the users, right? They have lots of data, and the idea was that the users are watching the films and they are asked to rate the films. I like the film, it's 5 stars. I don't like the film, 0 stars or something, right? And then the point is, what Netflix wants, or what any kind of recommender system wants, is to recommend you another film to watch, but the film should somehow be the one you would like, right? And so this is the area of recommender systems, and they have lots of data collected from the users, and they said, we'll have some stupid recommender system that's really some kind of linear model, and if you improve the performance of our recommender system only 10% better than our stupid linear model, we will give you $1 million US. So it's like, 10%, small amount, $1 million US. Large amount, right? So like thousands of people started this competition. After 1 year, nobody was able to achieve 10%. Then the team started to get together and so on. And so after 2 years, this is the team that's actually 3 teams together, and they finally achieve the threshold, the 10% improvement, and they receive the $1 million. Their model is actually something like this. So it's, you would say, what have they used? Have they used a neural network? Have they used a support vector machine, some kind of statistical model? Well, the answer is they have used everything. The solution that was actually able to come with 10.09% improvement contains something like 800 simple models together. So they have this is like 500 models that they run on the data. They create predictions from the models, and this is sort of like one huge ensemble. And you can see some SVD, single value decomposition, right? Linear model. You can see some K nearest neighbors classifications, very different models, 500 of them, fine-tuned, human selected. And then they came with 500 predictors, and it was not everything. They did some other pre-processing and some other pre-processing, and then finally they created some kind of linear model operating on the results of 730 models, right? 2 years, lots of people involved. This model would be a nice result of an AutoML procedure. But 100 people spent 2 years of their life proposing this, right? Well, the price was $1 million, so they tried.
But that's another motivation for automated machine learning, really. If you think the other area, the deep learning, this is just to give you an example. This is a GoogleNet, one of the early deep learning models, 10 years old, which in deep learning means, you know, ancient, right? And it's still, you can see, it has these components. These are layers, right? And the layers are connected in a special way. And just the colors, they tell you it's different types of layers. Some of the layers are perceptron layers. Some of them are linear layers. For convolutional networks, you have convolution layers, you have pooling layers, and so on, right? So how to connect them together? People connected them together. The best models so far in deep learning are also like a result of a human study approach and so on. Some of this can be, again, delegated to the machine. Okay, this is ugly definition. I like this picture better. This actually tells you, so compare this to the Peter Flach image about machine learning. This actually tells you how machine learning works in practice. So this is the ugly world, really, right? So you have some human experts that need to define the problem. Like, what do you want to achieve? What kind of task is it? Is it a classification? Is it a regression? Because sometimes people don't understand from practice. If you come, you know, to some factory or to some bank and you tell them, yeah, I'm a machine learning expert. So what you're having? They say, oh yeah, we have this problem, you know, but they don't tell you these are the inputs, this is the output, right? They tell you, well, some guy comes and wants this, and then, but it's more complicated because there are these rules, and then some other guy comes and says no, right? But you have to extract, you have to tell what the problem definition is. Is it a supervised learning and so on? Then you get the data, then you somehow, you know, clean them or something. Then you create the features from your data. It's called feature engineering, and it's now a whole area of research and practical applications. Then you build your model, you use the algorithm to optimize, then you evaluate it somehow. The evaluation thing is also not trivial. Even if you have some notion of error or loss of your model, still to be sure that your model performs like statistically sound is not easy, right? So there's the whole science and applied statistics here and so on. But basically this area, you still need a human talking to the people and so on to define the problem and somehow define what data are relevant, what not. But then the feature engineering, what model, what parameters, how to optimize it, and how to evaluate, this part can be automated, really. Even if you achieve automation in here or here or here, you're still saving time and human resources, right? So the holy grail to be something like you create some kind of data, they might be dirty, but you define what the problem is. Then you press the green button on your computer and it says, yeah, come back over the weekend. And it performs this automatically and it tells you, yeah, so your model now looks like this and these are the results of the evaluation. Are you satisfied? You say no, and the model says, well, I need another year. Something like this, right? Okay, so what AutoML actually consists of? This actually corresponds to this picture. Well, we want to replace the human. How do we replace the human? Well, we replace the human expertise by lots of computing, basically. So the idea is that we have to define some space of possibilities. We call it a search space. It can be a space of all available models you have in Python's scikit-learn, for example, right? Or if you have MATLAB with some libraries, you can define the search space consists of all my models I have in my MATLAB installation, for example, right? So you have a search space, the components that you want to connect together somehow. Then you have a search strategy. You want to replace a human. So a human
is an expert in the area, right? So imagine I am an expert in linear models. You would say it's just a linear regression, but I know that there's like 100 different linear models. So I will get your data, I look at the data, and I will tell, yeah, this is the best for Neruda, Tchaikovsky type of linear regression published in 1899. Use this model, right? If you're not an expert in this, so you have all those models in your library, and one possibility is just to try them, right? Then you can apply some pre-processing, for example, right? So again, you have 100 pre-processing methods. Should I use some dimensional inter-reduction? We talked about, should I use some binning, whatever pre-processing is available. So then you can combine the models with the pre-processing, right? So all of a sudden it's not just to take one model and try it, but it's to take one model and pre-processing and put them together and try them. Claro? Makes sense? Yeah, okay. Or you can have ensembles. Have you heard about ensembles? Ensemble is a cool thing. It's like what we do. You know, for example, your government. It should be an ensemble of experts. So you have experts and they decide together. So you have some problem from, for example, education, like should we put more money to the universities, right? And you have a minister of universities, minister of education. He's an expert in education. He said, yeah, you should put more money. But then you have the financial minister or minister of military. And he says, no, we need more money for the military. So each of these ministers is an expert, but then they somehow have to, come to a conclusion, right? So the ensembles are basically a mixture of different models, and somehow they come to a conclusion, right? So if you have ensembles, you can try different models in the ensembles and so on. Yeah, okay. So you have a search space, that's your algorithms you can use. You have a search strategy that tries to search in the search space of all combinations. So the search strategy can be, well, it's really an optimization, definitely. So you want to optimize, but you can again use many optimization algorithms. Can be evolutionary algorithms. I put them on the first position because I like them. It can be Bayesian search, but it can be something like local search, like hill climbing, or if you know how to define a gradient, you can use a gradient descent type of algorithms. And then you need some performance estimation. Performance estimations might seem like a very simple thing. The model you are using and the problem you have defined, they have some performance measure. So for example, you're doing a classification and you have a classification error, like accuracy, right? That's a nice classification error. Okay, so the performance estimation is the classification. You just check how good your model is. But the problem is that sometimes you don't have that much computer time to actually run the model on all your data, or these procedures take long. So even if you have some search strategy, it's still sort of trial and error approach. You pick some combination, you say, yeah, try this, we will see what happens. And you do it 1,000 times. And if one training the model takes 1 hour, this whole thing takes 1,000 hours. 1,000 hours, it's almost a week or something, right? Oh, it's more than that. Now, somebody who can multiply, Juan Carlos. Oh, it doesn't matter. It's just mucho días. Okay, so the performance estimation can actually mean that you run your models only on a small amount of data, something like that, right? Then you don't get exact results, but maybe it's okay. It's just an estimation, right? So these three components, the search space, how you define the models and their possible connections, the search strategy, what optimization procedure you use to search in this space, and then how you can make this algorithm to work efficiently, estimate the performance without the need of
really complete training to minimize the error. Make sense, this? This is important. The rest of it is sort of illustrations. So now I will spend 10 minutes on traditional machine learning models. So these are your scikit-learn, for example, or MATLAB with some toolbox. And then the next 10 minutes on deep learning. Yeah. Okay, so traditional models. Besides AutoML is now a very popular term in scientific research. So if you say, I'm doing AutoML, it means you're on the edge. You probably don't have any practical results, but you are doing sort of modern stuff. There used to be a thing called meta-learning, and meta-learning defined by Schmidhuber in 2010 says you're using experience to improve again. So it almost looks like our previous definition of AutoML, right? But the meta-learning is actually focused on selecting from already existing models, then creating new ones. So for example, imagine that you have some experience yourself. You applied many models to many different data, and you decide to keep track of what have you done in the past, and just saying, okay, for this data, I use this model, and it was that good, right? Makes sense, yeah. And then if new data comes, you say, okay, this type of data is similar to that data, and I look at my database of my experience, and I see that multi-layer perceptron with 10 layers was the best model for this type of data. So let's try this model on my new data, right? And that's meta-learning. That's meta-learning. This is actually happening. There's a website called OpenML, openmachineLearning.org, and it gathers results from applying different models on different data. So especially for your benchmark data, you have lots of results how various models perform. So you can actually go there and check, you know. So that's meta learning. And the idea how to do this model recommendation. So you have, I basically described it. Basically, you have data sets, you have models, and you have database of previous results. The problem is how you can tell that your new data is similar to some old data. And for this, we're collecting the so-called metadata, like describing your data in some general way. So you can start with how many rows, how many examples we have, how many columns, how many features we have. Is it a classification or regression or reinforcement learning? What are the types of the columns? Are they all like real numbers, or do we have some categorical data? Do we have some binary data, and so on? And you can go on, you can compute some statistical properties of your data and so on. So these are called metadata, sort of a description of your data set. And so based on your previous result, you then want to recommend a model for the new data set, right? So this has two phases. One is called zooming, and it means I have the new data, which data set is similar from my old data. And so basically it means that you compare the metadata, and if the metadata are similar, you just say, well, this is the closest data set from my old database of data sets. Well, I've said meta many times, but I hope that this is understandable, right? Right, yeah, okay. Like, yeah. And then you know which data set is the most similar, and you look at it and you sort of select the suitable model that performed well on this previous task. And again, this is called ranking, but it can be done
in a different ways, but you basically want to select the best model or the best one or two models. And the interesting part is that here you can use some kind of machine learning models like clustering, for example. This is a typical case for clustering, right? You cluster your data sets. Here, again, you can use machine learning approaches, how to compute something based on your classification error or approximation error. You can use the k-nearest neighbors. You can train a new recommendation model if you're brave enough. It's sort of meta learning. Wow, that sounds cool. Okay. Now, yeah, I have many slides about evolutionary computing. I love it, but not really. We don't have time, but I want to show you, this is a typical example how you can use AutoML in the traditional but complex machine learning models. And sometimes these models that combine pre-processing procedures and machine learning models and ensembles, they are sometimes called workflow. You might have heard of workflows. If you work with scikit-learn, somebody works with scikit-learn in Python or knows about it, that it exists, they have a feature to represent the workflow there. So you can combine models together by hand, or if you have some automated procedure, you can do it automatically. It's called pipelines in scikit-learn, pipelines. So this is one example where we have a solution that looks like this. So you have a data coming from here, and this is the result. And you can see that you have different, because this is classification problem, you have different classifiers. So this is support vector machine classifier. These are decision trees, and this is principal component analysis and k-means and multi-layer perceptron logistic regression. So you see that this automated learning procedure created based on the data this, I would say sophisticated, because it's based on our publication with my 2 PhD students, so I kind of like it. And it basically says, well, for your data, it's better if you use support vector machine, but before support vector machine, you use some other stuff, like you do dimensionality reduction here, then you divide your data into 3 parts using k-means, clustering, unsupervised things. And for one part, you use logistic regression. For the third part, for the next part, you use multi-layer perceptron and some discriminant analysis for the third part. Put these into ensemble, and then they vote. And here you have a boosting, another type of ensemble. I will not go into detail, but that's just another type of ensemble where you have 5 decision trees, and then you combine the vote here, the result of this part with the result of this part together, and you feed it into support vector machine. Wow, this is, I mean, something, right? It's still not on the level of 700 we saw for the Netflix prize, but this can work with tens, 50, 80, components, and it can provide you a good result overnight, let's say. Yeah? So that's just to give you an idea, where are we? It's still not on the level of creating a model with 1,000 components, but then again, 1,000 people worked on it for 2 years, right? So, okay. Yeah, this can be done also in multi-objective thing, where you're not only interested in the performance of the model in terms of approximation error or classification error, but also in time complexity. Some models are very good, but they take a long time to compute. So you can use the Pareto optimization, multi-objective optimization, to optimize both for time and error of the model. Yeah, you also have some. Yeah, I have an example. Juan Carlos, I have an example of our common work. This is funny. I haven't realized. Yeah, so this is really cool stuff that your professor has been working on, and it actually tells you that the performance estimation, the part where we don't train the models
because it takes long time, can be done by using OpenML data. So basically what we have done here, we have created a model that so it works with the with models like this. And the idea is how this model performs actually. Do I have to compute all this to get the performance? And the answer is, if you're interested only in estimation of the performance, you can cheat. You can use this huge database of the results. You have your description of the model. This is the scikit-learn pipeline description, but it looks like the graph we've seen before. You feed it into our model. It's text, right? So use some TF-IDF. You use the metadata of the data sets, and you create a regression model that estimates the performance. So this type of models, you don't even have to learn, right? You just feed the description into some other learning model, and it tells you, well, I think this will have an error of 20%. It's not, you should not believe it exactly. It's an estimation. But if it's an estimation, when you're deciding, is this model better or this model better? Yeah, this is better. You don't care if it's 2 times better or something. It estimates the performance, and you have a nice criteria, right? So this algorithm would probably take 1 week, but because of this part, it works overnight. That's the idea, basically. Yeah. Make sense? AutoML in sort of this scikit-learn MATLAB scenario. So you see that we have different problems, but they can be approached, individually, and you can create some kind of framework that helps. There are frameworks like that already. They are sort of in a research phase. They're not industrial strength libraries like the scikit-learn or pandas. But if you want to try, for example, something similar what we did, like this, you can go and Google TPOT, T-P-O-T, and it's a AutoML program that creates similar workflows for scikit-learn. That's also useful because you have the library and it only is built on top of it, right? Yeah. Okay, so and now for the deep learning part. Well, we're doing good. And nobody is asleep yet, right? Great. Juan Carlos gave us cafecitos, so we're like, we can talk for hours now. Okay, so how this can apply to deep neural network models, because they are very different. So this really is a combining components, and each of the component is very different, right? It's like, I don't know, it's like Lord of the Rings, right? The group of it's not people, the group of the creatures that came to search for the ring, to rescue the ring, it was a bunch of very different characters, right? You have some hobbits, you have Gandalf, then you have, who else was there? One of the elves, right? The cool guy, the blonde guy, then the one, the sort of human. What's his name? Aragorn, yeah, Aragorn. And each of these is very different, right? They have some good properties, but they suck in some other tasks, right? Yeah, the short guy also. Gimli, yeah, I love Gimli. That's my favorite character. Yeah. He's always complaining about everything, right? And then he like cuts a couple heads off, and then like, no, I don't like it here. No, let's go somewhere else and kick some other asses. So these models are like Gimli and Aragorn and so on. They are very different, right? So we're creating ensembles or combined models from very different creatures, and they together perform as a team well. Right? Well, Gandalf is the main sort of, but anyways, each of the members of the team helped, right? But in neural networks, the situation is different.
the whole philosophy of using neural network is do not focus on your individual methods. You just have one huge, big, bada boom model, you know, billions of perimeters, right? And just try it on your data. We'll see, right? How you do some kind of search there. What is the search space, right? Well, actually, you can dig into the architectures of neural networks and say, okay, so the simplest way how you can look at it is that you have layers. Even the convolutional networks, for example, they have different layers. The convolutions, the as I said, the pooling layers, the multi-layer perceptrons, and so on, right? You can even go more down and see that sometimes it doesn't have to be layers, but you have something like a graph of different things, like part of a layer. They don't have to be connected in a linear way, like going from down to up only, but you can have a graph, you know, of connected things, right? So now you have a search space. It can be a graph of connected components, and the components are convolutional part, multi-layer perceptron part, linear part, you name it, right? And all of a sudden, we again have some kind of graph of different things. It's not Gandalf and Gimli and Aragorn. It's sort of convolutional layer, linear layer, so less fun. But still, we create graphs of these. And then again, for search strategies, we can use evolutionary algorithms, Bayesian optimization, even reinforcement learning. And the cool thing is that we can actually use gradient-based methods. So that's cool. How to estimate the performance? Now the estimation of the performance is really crucial, because if you have some experience with training any kind of deep model, even small one, we're not talking about ChatGPT-4, right? It's let's leave it to the Google to train that. But even if you have like a smaller model, you still need some GPUs on your computer. It still trains for a week, for example, right? So there's no way how you can think of searching and trying 1,000 models, because you don't have 1,000 weeks. 1,000 weeks is 20 years. Yeah, nobody has 20 years. Well, definitely not myself, but you don't want to waste 20 years in creating one model, right? Nobody wants that. So the performance estimation is really crucial here. And so there are different strategies how to do it. The one obvious strategy. Okay, thank you. The obvious strategy is to not train it on the whole data, train it only on a small part and somehow estimate and so on. The interesting thing is that, oh, another thing that also makes sense is learning curve estimation. Some of you who saw a model that sort of converges, that is trained, you see that at the beginning it probably improves rapidly, and then it sort of just fine improvements, right? But if you see the curve, you might say that this is sort of a general behavior, right? You have some kind of exponential. So maybe if you train only this part and then you fit the exponential and says, well, with high probability, this is how this will end, you again save lots of time, right? Again, it's not a perfect estimation, but any estimation is good. We even have more drastic estimations. Like one of the things that's almost counterintuitive, but I have to tell you because it's used actually. Imagine you have a neural network that's not trained. The weights of the network of the model are random, right? And you try some training example. It tells you bullshit, right? It's not trained. Parameters are random. So it has a large error. And then you train it. And then you compute the error after training, right? So let's call this a network Juan. And then you have another network,
different random perimeters. You run some data through it. It tells you bullshit, different bullshit than before. Then you train it, and it tells you some good stuff, but different good stuff than the other, right? So let's call this Carlos. And now, for example, Juan performance, the final performance of Juan is better than the final performance of Carlos. Makes sense? And they found out that in something like 80% of cases, the initial performance of Juan is also better than the initial performance of Carlos. So the idea is, okay, if we just want a rough estimate of the performance, we are not really interested in what will happen, you know, in the end, because we're just saying, is this model good? Does it make sense to use it for the whole training? We don't want the whole training. We just want to roughly estimate, to just say, these are bad, these are good, right? So they say no training, just run some data through it. And if the bullshit is big, just say no, the Carlos case. If the bullshit is smaller, just say yes, the Juan case, right? So we're estimating the performance, and we're not training anymore. We're estimating the performance based on untrained network. Well, it has some kind of rational reasoning behind it. If it's really bad at the beginning, maybe it would take a long time to be good, or never, right? If it's better at the beginning, it will probably converge faster, better. Rough estimate, right? It's almost counterintuitive. You just test the untrained network and you say, okay, these are bad, these are good. But again, what we need is only rough estimation of the performance. And this is how we get from years to days of the algorithm again, right? So a couple last things to just show you what is happening there is the search space. So I was telling about the linear models, like just layers of neural networks, right? Or you can have modules connected to direct acyclic graph. This is interesting because it's complex. It actually many current state-of-the-art neural deep network architectures can be expressed in these terms, like graph of connected modules. You can go even further, and you can say we have a two-level approach. One approach is we have the graph or the linear graph, and then these cells are also dynamic. They're not static, like convolutional network only, but these cells can also have complex couple of layers connected together, small layers connected together in different ways. This is probably the most complex idea of my talk. So makes sense? So here, okay, these two. Imagine that you have a convolutional network, sort of a nice, clean, old convolutional network. So it has a convolutional layer, max pooling layer, then probably some fully connected layer, perceptrons, again, convolution layer, and so on. And then that's it, just layers. You can make it more complex and saying, okay, instead of this linear chain of layers, we have some splits here and some connections going in a nonlinear way. And we're creating this graph. It's a cyclic graph. It still goes from one direction to this direction, right? The next thing is, what is here? So far here was something like a convolutional layer or multi-layer perceptron layer. What if we also want this part to be something that we search for? We do not fix. We do not say we only have convolutional layers and multi-layer perceptron and that's it. But we say the thing inside can also be searched for, can evolve. And so this is this example. This is the simple chain of layers, but each layer can be of different types, and this type is not fixed, but we also say, okay, it has these components, but we don't fix the connections. We are also searching for the connections between those components. Yeah, makes sense? So it's like two-level approach, right? You have like the general architecture,
You can be inspired by human proposed architectures, but you say, let's try to fine tune the layers, the modules, right? And so it's interesting that this approach works on 2 levels, and you basically have 2 optimization algorithms. One works on this small scale, and then they sort of plug in, and then you optimize this thing. So you have like 2-level optimization. And last thing I will tell you is that you can use gradient for this. To use gradient type of search for this graph structures is almost impossible. Gradient is good if you have lots of numbers, perimeters. But if you want to search for a graph by a gradient, it's difficult. You don't know how to compute a gradient, right? And people who propose the DARTS AutoML procedure, they actually said, and it's a very simple idea, but it's, you know, somebody has to be a genius to come with the idea. It's simple. They say, okay, we can't compute the gradient for a graph connections where the connection is either there or not. If we want to use the gradient, we need real numbers. So what if we say that we have all connections there, all connections are there, we have a complete graph, but each connection has some kind of weight that tells you how important the connection is. And now, instead of the graph, you can just take the weights as a vector of real numbers, and you have numbers. And you can use a gradient type of optimization. So you think it's like a complete graph, you run the gradient, and then you look at it. And if you say, well, this weight is big, it's important, so I leave it there. This weight is small, so I just, you know, remove the connection. I think this is cool, and it combines sort of traditional mathematics like the calculus, you know, and mathematical analysis and these gradient-based approaches, and the combinatorics and graph theory together. I think it's really cool. And it's still sort of within the approach that has lots of heuristics and lots of estimations and so on, right? So it's sort of dirty heuristics, but inside they have nice mathematics. That's probably the best way to stop here. So I've tried to show you what AutoML is, that it has some kind of holy grail, the same as artificial intelligence, create, you know, something big, universal, and really good. But it has, similar to artificial intelligence, different approaches that can be applied to your small problems and partial problems, and they're not magic. They're reasonable and can actually help you to create better models. And the key point is better models for your data. It's never the best model that would rule them all. It's always, you have the data, now work with the data, right? Thank you. Yeah, thank you. Y aquí, Roma. ¿Alguna pregunta? Yo les ayudo con la traducción o si la quieren hacer directamente. He says don't ask anything or we will be there. Complaints? Any complaints or quejas, reclamos? Complaints would be nice. Always have smart preguntas that I don't know. Not today. Thank you, but not today. Indeed, I think I have a question, but I don't know if it's exactly a question or what. Is there some kind of inspiration on the human connectome? Because when we humans learn, the circuits on our brain are structuring according to the problem we're solving. But there's something we haven't taken account into any machine learning topics. But if you are trying to learn the structure, the architecture of your system based on the problem, I was thinking during the lecture on the human connectome. It's also very plastic and according to the problem. Is there some inspiration there? There is the inspiration, and I can tell you 2 examples that I think might, you know, well, you tell me. So one.
Indeed, performance estimation methods is based on untrained systems seems also very biologically inspired. You have no time to learn everything you can learn and before trying to adapt the structure of your internal circuits. Extract some information without running a training algorithm, right? And that's the idea. There has to be a practical problem. You know, you have to estimate it, otherwise you will convert for 100 years. If it's over the night, everybody says, "Yeah, I'm too lazy to think about it. I just, go and have a coffee and come back mañana." But if it's 100 years, everybody, "No, it's a problem. Let's focus on it, right? And try to solve it." ¿Alguna otra pregunta? No sean tímidos, no sean tímidos. Yo les ayudo a traducir si quieren. No? I have a question. Can I say no? Well, yeah, you can, of course. No, please, bro. Most of these models and, the classic approach to evaluate a model is by using just one criteria, right? So what do you think when we're using different criteria to evaluate a model? For instance, in time series, most of people working in computer science and in computational sciences use the mean square error. And they believe that it's a nice measure. Of course, from a mathematical point of view, it's beautiful. But in practice, people use the mean square error and they use another statistical properties, like to see the outliers in the residuals, if it's symmetrical or not, and so on. What do you think about using this kind of multi-performance evaluation functions? Because it's kind of complex, I think. Yeah. I think it's versus time. So you have two objectives, right? This might be similar to your approach. Your approach would be, I have some kind of error, like, I don't know, accuracy, and then I have some other statistical measure, and maybe another. So I have three numbers I have to optimize for, right? So with two numbers, we somehow know how to do it, because you have some multi-objective optimization methods. The problem is that with more objective, it gets more complex computationally to optimize. So for example, this is an example of where we were using multi-objective evolutionary algorithm. Into evolutionary algorithms, you can put a couple objectives with multi-objectives. Still, as a solution, what you're getting is a Pareto front. You're not getting like one good thing, right? Because it's multi-objective. It's a Pareto front. It tells you all these guys are cool. They're Pareto optimal. And now you decide. You take any of these guys that's on this red line, and you decide. Want to minimize time, then this blue guy is good. Want to minimize the error for the price of training 1,000,000 times more, then this guy is your candidate, right? So another bad thing about those methods is they do not provide a unique solution. Because how this problem using genetic algorithms for missing data in multivariate matrices. It's not easy task. So
So I haven't seen any example of using different criteria for error of the model or for the performance of the model. The only thing I've seen and used is this sort of error number versus time number. And I think it's useful to think that way. And we are now in the phase where we should complicate things more and provide better results. Because it means the result is much better. For example, ¿Una pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿O entendimos o quedamos perdidos? Well, we understand or we got lost, you know. Thank you for staying for the whole lecture, even if you get lost. Thank you very much. Thank you. Prophet. Bueno, ahora vamos a continuar con la última charla. Bueno, continuando con la segunda charla de la noche, está con nosotros el profesor Rafael Bello, que él viene de la Universidad Central de las Villas Marta Abreu en Cuba. Él tiene ya vamos para 40 años trabajando en esto, ¿no? Desde el año 82 que él se graduó en cibernética y empezó a trabajar casi como un pionero en Latinoamérica en temas de inteligencia artificial. Ellos en Cuba vienen trabajando desde los años 80 en estos temas, casi que a la par de la gente que trabajaba las redes neuronales en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos. La hoja de vida de él es bastante extensa. Él ha trabajado con muchísimos proyectos en Europa, también con muchas universidades en toda Latinoamérica. Yo lo conocí a él en el año 2004, ya hace 20 años, cuando él nos dio cursos de inteligencia artificial precisamente acá en la maestría de Ciencias de la Información. Y pues este año nos viene a visitar para el congreso que organizamos. Y pues nada, nos va a hablar hoy de inteligencia artificial. Explicable. Eso corto. Bienvenido, profe. Un gusto tenerlo por acá de nuevo. Bueno, ante todo, muchas gracias a Juan Carlos y los demás colegas del programa de doctorado por la invitación que nos han cursado a estar en el evento y a también compartir con ustedes. Como decía Carlos, hemos estado acá en la universidad ya varias veces y hemos participado con ustedes en seminarios, en eventos, etcétera, y realmente un placer siempre visitarlos acá y poder compartir, ¿no?, algunas ideas. Yo creo que fue muy bueno encadenar las dos charlas porque un poco que Román me crea base, ¿no?, para poder desarrollar este tema, porque Román, la parte que presentaba de AutoML es una muestra de los avances que ha tenido la inteligencia artificial y en particular todo lo que tiene que ver con los modelos Machine Learning, ¿no?, que es la base hoy de prácticamente todo lo que se hace, como él explicaba. Pero esos avances precisamente han creado un problema y es cómo entonces esos sistemas que hasta hace muy poco tiempo eran un problema de laboratorio, hoy ya no son un problema de laboratorio, hoy lo tenemos en nuestra vida real y entonces aparecen otros problemas más graves que lo que era propiamente investigar en apuro en un laboratorio, como decía Carlos, lo hacíamos hace 20 años, nada más nos interesaba a nosotros para publicar un artículo y ya no es así. Entonces un poco la charla que vamos a desarrollar tiene que ver cómo esa nueva dimensión que ha adquirido la IA pues nos crea problemas y en particular vamos a ver una alternativa o una de las alternativas que está siguiendo para tratar de paliar esos nuevos problemas que surgen con el empleo de la IA. Y por eso vamos a hacer énfasis sobre todo en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial explicable, que es la AKI. Bueno,
Román también ya hablaba, ¿no?, de la IA y de definiciones. Pues hay muchas definiciones que pueden dar de lo que es la inteligencia artificial, pero muchas veces, muchas de esas definiciones estaban en el libro, lo dábamos los que trabajamos en la universidad o en los centros de investigación, pero precisamente por la dinámica que ha tenido esta disciplina de la computación y su extensión, ya esto no es solamente de interés para la parte académica o científica, sino es un interés ya de toda la sociedad. Y entonces aparecen ya definiciones formuladas por organizaciones, por estados. Por ejemplo, esta es una definición de lo que es inteligencia artificial que aparece en este documento. Fue un documento que durante 2 años elaboró la UNESCO, que se titula Recomendaciones para el uso ético de inteligencia artificial. Fue discutido, se trabajó durante, como le decía, prácticamente 2 años y se discutió en la reunión de la UNESCO de noviembre del 2021 y ahí fue aprobado. Y ahí está la definición de lo que es IA para esta organización. Similares definiciones, por ejemplo, hay un grupo de trabajo creado en la Unión Europea que también tiene su propia definición de lo que es inteligencia artificial, pero como pueden ver allí, en general se habla de que la IA incluye las tecnologías que tienen que ver con el procesamiento de la información, que integran diferentes tipos de modelos y algoritmos, pero fíjense que hablaba, como decía Román, con la capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas. O sea, cuando decimos tareas cognitivas, son tareas que usualmente hasta ahora han sido propiedad de los humanos, ¿no?, lo que hemos resuelto, para realizar tareas de predicción y en general de toma de decisiones. Otro elemento importante de esta definición es los problemas de grado de autonomía. Y precisamente por ese grado de autonomía es que vienen las preocupaciones que hoy tenemos. Hoy me intercambié con un profesor y precisamente todo el mundo dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esa autonomía, ¿no? Ahí es donde está la mayor preocupación que podemos tener. Bueno, esa es una definición. Yo cuando siempre doy allá en Cuba el curso de inteligencia artificial a los estudiantes de ciencia de la computación, a mí me gusta hablar, aparte que doy algunas definiciones, me gusta dar una basada en qué, pero bueno, ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? Porque durante muchos años hemos estudiado la computación clásica y al menos en Cuba damos lo mismo informática, ciencia de la computación, todo lo que es el enfoque procedural y en el último año que venimos a ver para qué lo usamos. Entonces digo, bueno, ¿para qué me sirve? Para no andar filosofando, sino en la práctica. ¿Qué me resuelve? Bueno, yo siempre digo, ¿para qué me sirve? ¿Cuándo yo uso un método de inteligencia artificial? Cuando tengo una de esas dos situaciones. Una, cuando yo tengo un problema para el cual tengo un algoritmo exacto, que me lo da la investigación de operaciones, me lo da la física o me lo da la matemática, pero ¿qué pasa? Que ustedes saben que todo ese algoritmo tiene una compleja computacional que depende de determinada dimensión. Y para determinadas instancias de ese problema, puede ser que no lo pueda emplear. O sea, el algoritmo no lo puedo usar. Y la otra es cuando no tengo el algoritmo. Entonces, en el primer caso, aquí, por ejemplo, un ejemplo clásico, el viajero vendedor. Hay algoritmos exactos para encontrar cuál es la ruta óptima para recorrer en las ciudades. Sin embargo, cuando el número de ciudades crece, ya ese algoritmo, debido a las capacidades de cómputo que yo tengo o de tiempo en que necesito la respuesta, no me sirve. Porque, como saben, la complejidad computacional de ese problema es n factorial. Cuando n crece, este número se vuelve muy grande. Y por lo tanto puede escaparse de posibilidad. Porque tengo el algoritmo y no lo puedo usar. Es como si no lo tuviera. Y el segundo caso es que hay problemas que netamente no tienen algoritmo para resolverlo. La máquina juega ajedrez. Todos nosotros casi seguro al menos sabemos mover la ficha, pero a ninguno nos dan algoritmo para jugar ajedrez, porque si tuviéramos algoritmo para jugar ajedrez, le ganábamos a Anand, antes se le ganaba a Fischer, o a Karpov, o a Kasparov, ¿no? Y eso no lo podemos hacer. Por lo tanto, aquí en el juego de ajedrez, pero lo mismo pasa con un juego de Go, etc. O sea, hay problemas, o un problema de diagnóstico médico. Le preguntamos a cualquier amigo nuestro que estudie medicina qué es un algoritmo y cree que es una mala palabra, ¿no? Por lo tanto, no se lo dan. Por lo tanto, y sin embargo, tenemos hoy sistemas muy buenos de diagnóstico médico. ¿Cómo lo hace? Entonces tenemos, para la IA me sirve para estas dos cosas. Para cuando no tengo el algoritmo de solución exacto. Lo que pasa es que hoy se ha desarrollado tanto entonces esas técnicas, esos métodos para resolver problemas, que prácticamente la encontramos en todas partes. Bueno, en la robótica, los mismos robots humanoides
que los robots que no son humanoides, pero sabemos que hacen maravillas, por ejemplo, explorando otro planeta, en diferentes aplicaciones de equipos que usamos diariamente, una lavadora inteligente, cualquier otro tipo de aplicación, en muchos sistemas computacionales. Sabemos que esto últimamente ha tenido una gran realce, y en diferentes sistemas de ayuda a la decisión. En todas partes nos encontramos entonces ya la IA para resolver esos problemas. Un poco para analizar, ¿y por qué hoy tenemos ese auge que tiene la inteligencia artificial? Bueno, yo resaltaría 3 elementos principales. Uno, el desarrollo de la inteligencia artificial es un poco hoy el resultado de la informatización de la sociedad. ¿Por qué? Porque como decía Román, hoy muchos de los métodos ya descansan ¿en qué? En los datos que tenemos y cómo esos datos los podemos convertir en conocimiento. ¿Y por qué hoy tenemos esos datos? Porque se han automatizado muchos procesos que permiten generar y coleccionar esos datos. Por lo tanto, una causa importante ha sido el desarrollo de la informatización. Un segundo elemento es el desarrollo de infraestructura computacional, que nos permite entonces almacenar esas grandes cantidades de datos y procesarlas, que antes, hace muy poco tiempo, no lo podíamos hacer. Y un tercer elemento, por supuesto, el desarrollo de modelos y métodos muy potentes de inteligencia artificial. Lo que él mencionaba, todo lo que tiene que ver con aprendizaje profundo o diferentes tipos de aprendizaje, etc. Estos son 3 factores que han llevado a ese auge que tiene hoy la IA. Bueno, como disciplina científica, ¿qué nos aporta la inteligencia artificial? Bueno, podemos hablar lo que es, ¿qué nos aporta? En 3 aspectos principales. Uno, la IA nos aporta métodos para el razonamiento automático, basado en búsqueda, en optimización, en problemas de planificación, de scheduling, muy importante para el manejo de la incertidumbre. Bueno, ustedes tienen aquí a Juan Carlos trabaja en todo lo que es la optimización FUSI, y eso es un ejemplo de cómo contemplar la incertidumbre en problemas de optimización, y formas de representación del conocimiento para poder manejar, ¿no?, y razonar sobre ese conocimiento. ¿Qué nos aporta esta disciplina también? Métodos para el aprendizaje, como explicaba Román. De hecho, esta componente se ha desarrollado tanto que hoy muchas veces se confunde, ¿no?, una con la otra, pero hay que distinguir, como él mostraba, las 3 bolas, unas metidas dentro de otras, ¿no? Bueno, aquí ya esto lo mencionaba, los diferentes tipos de aprendizaje que hay. Y un tercer aspecto importante de la IA es dónde está. Bueno, una componente imprescindible, los sistemas ciberfísicos. Hoy, cuando hablamos de sistemas robóticos, por defecto estamos pensando que tenemos inteligencia artificial. Cuando hoy hablamos mucho de las aplicaciones de Internet de las cosas, la Internet de las cosas nos da, desde el punto de vista de ingeniería o de tele, nos da el soporte para captar los datos, pero desde el punto de vista cómo yo lo inserto en un sistema de decisión, tiene que ser basado en técnicas de inteligencia artificial. Y cuando ya hoy hablamos de industria 4.0, bueno, ya se habla de la 5.0, de gemelos digitales, estas tecnologías en que se basan también en IA. O sea, por lo tanto, aquí hemos visto los 3, diría yo, las 3 componentes principales de esta disciplina. Los métodos que nos aporta, la capacidad de aprender y dónde se utiliza. Ahora, esta capacidad de aprender y desarrollar modelos muy potentes como la IA generativa, los grandes modelos de lenguaje, los métodos estos como aprendizaje por reforzamiento que mencionaba Román. Por ejemplo, uno de los principales antecedentes que empezó a sonar a nivel de población, no de la parte académica, pasó en el 2016, cuando la computadora le ganó al campeón mundial de juego de Go. No se esperaba que hasta el 2030 eso pasara. Ya pasó en el 2016, fíjense, fue un acontecimiento que se publicó en Nature. Ahí no se publicó cualquier cosa. Entonces, ¿cómo era posible que ya se pudiera tener ese adelanto? Pues usted ve por dentro lo que el programa que ganó o que permitió jugar Go, no se parece en nada al que permite jugar ajedrez. Y ese programa que permitió jugar, o sea, ganarle al campeón mundial de Go, que incluso hay una película, no sé si la han visto, relacionada con ese hecho, es una combinación de ¿qué? De aprendizaje profundo con aprendizaje por reforzamiento. O sea, estas 2 combinaciones fue la que permitió hacer eso. Pero entonces, después que le ganó, el problema era decir, bueno, ¿y cómo fue posible que ganara? Bueno, pues entonces cuando se empezaron a explicar, a ver, pues, ¿dónde la pregunta? ¿Por qué? Porque lo que hay en una combinación de aprendizaje profundo y aprendizaje por reforzamiento
será un modelo muy eficaz, pero no hay Dios que lo entienda. Entonces, ¿cómo fue capaz que la máquina logró adquirir ese conocimiento que nadie se lo puso? No eran los juegos de ajedrez de la década del 90 que le ganaban a campeones mundiales, pero estaban definidos por reglas, por otro tipo de IA simbólica que sí era entendible antes. Bueno, ahí es donde viene entonces un problema. Estos modelos muy potentes usualmente generan modelos que no se entiende lo que hay. Y ahí es donde surge entonces la XA, que, como decía, un poco el centro de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Bueno, hablábamos de aplicaciones. Prácticamente en todos los campos de acción del hombre tenemos esas aplicaciones, brevemente. Por ejemplo, en la salud, todo lo que tiene que ver con diagnóstico, todo lo que tiene que ver con prescripción de fármacos, la robótica, esto ahora ha tenido un alto alcance, todo lo que tiene con agricultura de precisión, también diagnóstico de enfermedades, planificación de cosecha, planificación de otras tareas agropecuarias, lo que le mencionaba en la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con la planificación de mantenimiento, reparación predictiva, etcétera. El diseño, la nueva característica del control de calidad en la industria, también en la energía. Miren, aquí está un campo altísimo. Los otros días estaban en una entrevista muy reciente a Bill Gates sobre qué iba a pasar con los empleos, ¿no? Dice, bueno, va a haber evidentemente un impacto, pero hay 3 campos que serán los que se van a seguir desarrollando autónomamente. 1, la energía. El segundo, la biología. Y el tercero, por supuesto, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho por hacer. Todo lo que tiene que ver con predicción de la generación, todo lo que es el sistema de mantenimiento de los sistemas, garantizar la estabilidad de un sistema eléctrico. Nosotros, por ejemplo, en esto mismo desarrollamos un proyecto de predicción de qué energía va a generar un parque fotovoltaico. Porque eso se genera, pero sí hay que insertarlo en el sistema eléctrico. Y por lo tanto, si yo llego a un punto, por ejemplo, en España hoy ya tienen un nivel de desarrollo tal en la energía fotovoltaica que en muchos, sobre todo en horas del mediodía, hay veces que tienen que, bueno, regalan la electricidad porque se desborda la capacidad de consumo que se tiene. Por lo tanto, aquí es muy importante la predicción. Bueno, todo lo que son las Smart City, en la planificación de prácticamente todo, el transporte, todos los aspectos de salud, educación, cultura, en el control del medio ambiente y, por supuesto, en sistemas de ciberseguridad, que es uno de los campos en que más se está empleando para la detección de intrusos, identificación de comportamientos anómalos, anomalías, etcétera. En otras actividades, como la actividad financiera, para la predicción de diferentes actividades, hacer recomendaciones. En la defensa, lamentablemente, saben que prácticamente todo el dinero primero va para la defensa y después para las demás cosas. Y ahí es mucho lo que hay desarrollado. Y en educación, todos trabajamos en este campo y sabemos todo lo que ha significado para la educación y el gran debate que hay actualmente de qué papel tiene la IA en la educación. Pero tiene cosas malas, tiene cosas buenas. Por ejemplo, nos aporta todo lo que tiene que ver con analítica del aprendizaje, que nos permite hacer una educación más personalizada y a veces no reparamos en eso. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas aplicaciones que acabamos de mencionar, como los vehículos autónomos, la cirugía robótica, el control de las redes eléctricas, la gestión de mercado, las armas inteligentes, estos sistemas que no son infalibles, que pueden equivocarse. ¿Qué pasa si un robot cirujano se equivoca? ¿No? ¿O qué pasa si un vehículo autónomo tiene que decidir si arrollar o no? Entonces, lamentablemente, muchas aplicaciones basadas en sistema inteligente pueden generar errores catastróficos. Y ahí es donde viene el problema. Hasta ahora decía, cuando yo tenía un sistema inteligente marcado en un laboratorio que lo utilizaba para publicar artículos, no había problema. Pero cuando yo tengo el sistema inteligente ya inserto en un vehículo que va a andar por ahí, o lo tengo en un robot que va a operar una persona y hay una equivocación, entonces sí es para preocuparse, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí viene la primera alarma. De modo tal que los problemas en la aplicación de inteligencia artificial hoy tiene grandes retos. Decía, hay aplicaciones riesgosas, hay falta de confianza en lo que un sistema inteligente puede hacer. Se hacen muchas encuestas de hasta qué grado un humano acepta la recomendación de un sistema y todavía evidentemente los humanos creemos más en el otro humano
que lo que un sistema me puede decir. Y hay ya entonces muchos problemas legales y éticos. En esto hay una carrera actualmente. Una carrera porque el problema es que la ciencia desbordó la realidad. Entonces, lo que antes, hasta hace 4 o 5 años era cuestión de científico, hoy es el pan del día. Y entonces toda la parte jurídica y ética se ha quedado atrás. Entonces, por ejemplo, los europeos son los que más adelantados están en formular reglamentaciones y leyes para esto, pero por ejemplo, acaban de aprobar en la Unión Europea un acta para regular la inteligencia artificial, pero que no entre en vigor hasta el año 2026, porque tienen que, ¿sabe cuál es la regulación de la Unión Europea? La tienen que aprobar los 27 parlamentos y cada parlamento tiene su planificación. Por lo tanto, van a estar hasta el 2026 usando sistema inteligente con las manos abiertas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Bueno, ¿y por qué eso? ¿Qué diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre el sistema inteligente y el sistema clásico de computación que hemos estado acostumbrados a hacer? Aparte del hecho que decíamos que ahora el problema es que no tenga un algoritmo específico para resolverlo. Bueno, el problema está aquí. Esos sistemas inteligentes son dinámicos. Mediante su aprendizaje ellos captan, modifican y su comportamiento. Ya lo explicaba Román. Pero ese elemento nos crea un gran problema. Y es que con eso se violan principios de habilidad. Que saben que lo estudiamos cuando estudiamos ingeniería de software, en los cursos de ingeniería de sistemas, de cómo debe ser un sistema. Entonces se violan, por ejemplo, el control, la previsibilidad y la transparencia. El control, porque si el sistema es capaz de modificar su comportamiento sin que el hombre se lo indique, ya el hombre no tiene control sobre él, porque el sistema va a automodificarse. Usted un programa actual de jugar ajedrez o jugar Go, le gana hoy y si mañana le vuelve a jugar igual, no le va a ganar. El sistema fue capaz de aprender de su error. Por lo tanto, ya no tengo control sobre el sistema. La predecibilidad tampoco es previsible. ¿Por qué? Porque casi todos estos sistemas son estocásticos. Pero además decimos que están dotados de aprendizaje. Por lo tanto, el sistema puede, ante un mismo problema, responder de forma diferente. No es previsible la respuesta que va a dar, porque o ya aprendió o porque el algoritmo estocástico que está utilizando lo lleva por otro camino del espacio de búsqueda que él está haciendo. Recuerden que todo lo que hace un método de inteligencia artificial, ¿qué es lo que es? Una búsqueda, es un espacio de búsqueda. Y el problema es la transparencia. El problema es que casi todos esos modelos que nos explicaba en las últimas slides Román, que casi nadie entiende, ¿son qué cosa? Caja negra, ¿no? Son buenísimos, pero nadie sabe lo que hay ahí. Entonces, tampoco es transparente. ¿Cómo yo puedo entonces aplicar los principios claros de la ingeniería de software si sobre lo que estaba basado ya no lo tengo? Entonces, ese es el gran problema que estamos enfrentando hoy en el desarrollo de la IA. Y entonces todo el mundo a correr. Les mencionaba, por ejemplo, Europa. La Unión Europea acaba de aplicar este documento, aprobar ese documento. En ese documento, en este capítulo, dice estos requerimientos para un sistema de inteligencia artificial. 1, hay que garantizar la calidad de los datos. Porque si el sistema aprende de datos, esto lo mencionaba Román al principio, lo que el sistema sea capaz de aprender va a depender de cuán buenos son los datos. Pero ¿qué pasa? Que los datos son generados ¿por quién? Por la actividad del hombre. Y nosotros somos correctos, éticos. Nuestro comportamiento es sesgado, es parcial. Y por lo tanto el sistema va a aprender de eso. Y por lo tanto, el sistema generalmente va a aportar decisiones sesgadas. Y entonces tenemos ahora otra rama de la IA, como yo evito. Ya me están diciendo en los requerimientos de la Unión Europea, los americanos tienen la suya, los japoneses tienen la suya, los chinos también, y nosotros lo tendremos, ¿no? Aquí mismo, cuando usted discute, muchos países de América Latina, incluido Colombia y Cuba, tienen su estrategia para el desarrollo de la IA. Y esas estrategias, si ustedes las revisan, atienden estos tipos de problemas. Entonces, ¿cómo hay un campo completo en Machine Learning de cómo yo elimino el sesgo de un sistema inteligente? El otro elemento que plantea como requerimiento
elaborar una documentación técnica que permita la trazabilidad y auditabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no es el que se hizo por los ingenieros de sistema y que quedó documentado. Como el sistema puede aprender y cambia, dinámicamente tengo que actualizar esa documentación. No era la que inicialmente se tenía. Hay que garantizar la transparencia. Porque si no es transparente el modelo, ¿cómo yo voy a hacer una trazabilidad de él? ¿Cómo voy a auditarlo? Lo he marcado en rojo porque como lo que estamos hablando, le decía, la esencia de la charla es la XI, pues entonces siempre que tiene que ver con eso, marco lo señalo. Bueno, asegurar la supervisión humana, o sea, que el sistema no se nos vaya de control, que siempre la última palabra la tenga el hombre. Eso es lo que se quiere, veremos a ver si lo logramos. Y por supuesto, sistemas que tienen que garantizar la seguridad a través de ser sistemas que sean robustos, que tengan precisión, que garanticen la ciberseguridad. Estos son elementos, por ejemplo, un ejemplo de este documento, que es uno de los más avanzados, sobre el problema de cómo normar el uso de la IA. Bueno, le decía a ustedes, le hablaba del documento que hizo la UNESCO sobre recomendaciones útiles de inteligencia artificial. Miren lo que plantea la UNESCO. Principios para un sistema inteligente. Miren ahí, proporcionalidad, seguridad, equidad, discriminación, sostenibilidad, privacidad, supervisión y decisión humana, transparencia y explicabilidad, preparación de los recursos humanos, gobernanza. Todos esos son principios que deben cumplirse a la hora de implementar una aplicación inteligencia artificial según la UNESCO. He dado lugar entonces que hoy, además de lo que hasta ahora hemos estudiado en inteligencia artificial, de métodos para resolverlo, metaheurísticas, diferentes tipos de sistemas basados en conocimiento, los problemas machine learning, etc. Hoy aparecen entonces nuevos campos de investigación en la IA. Hoy se habla de la gobernanza de la IA, de una IA segura, de una IA responsable, de una IA fiable y de una IA alineada. ¿Por qué? Porque como para poder responder a esos peligros que se nos avecinan. O sea, ¿qué dice la gobernanza de la IA? Que podemos decir el concepto más general. Bueno, ¿qué me dice? Que hay que crear un marco legal y garantizar los procesos que aseguren que las tecnologías son desarrolladas con el objetivo de ayudar a la humanidad en la adopción y uso de los sistemas de IA de una forma ética y responsable. Eso es lo que me dice la gobernanza de la IA. Y entonces ya hay muchos documentos sobre el asunto. Bueno, ¿y qué es lo que entonces un sistema de IA es responsable? Uno que requiere garantizar la auditabilidad y la rendición de cuentas durante su diseño, desarrollo y uso. Fíjense que antes prácticamente en la mano nos interesaba ¿qué cosa? El diseño. Porque ya el sistema no iba a salirse de ahí. Hoy no, porque hoy cuando se despliega y se usa, el sistema va él mismo a perfeccionarse. Bueno, cuando hablo de auditabilidad, se refiere a que ese sistema de inteligencia artificial tiene que ser transparente para poder garantizar medidas de seguridad y responsabilidad. Por supuesto, esa transparencia depende también del campo de aplicación, ¿no? Donde se vaya a emplear. Bueno, el concepto de IA segura, de IA fiable, se refiere más bien a las tecnologías de los sistemas que se van a emplear. Para esa IA confiable, en que la sociedad lo pueda admitir, se plantean diferentes requerimientos técnicos, por ejemplo, que haya la supervisión humana, que sean sistemas robustos, que se garantice la privacidad de los datos. Este es otro elemento muy importante. Ya prácticamente en todos los países están no sé si aquí en Colombia lo tendrán, una ley que norma cómo yo puedo utilizar los datos. Pero, por ejemplo, el mismo desarrollo de la IA para problemas como ese, de la privacidad, por ejemplo, se ha desarrollado hoy una tecnología, lo que se conoce como aprendizaje federado. Esos mecanismos de aprendizaje que hablaba Román. Bueno, y si yo tengo los datos distribuidos, yo podré coger los datos que están en un hospital, en dos hospitales distintos, para hacer diagnóstico de enfermedades del corazón. Lo más natural que esa cosa sería unirlos y aprender sobre todo ese volumen de información. Pero es que las leyes no me permiten hacer eso. Entonces, ¿qué? Tengo que aprender por separado e integrar. Eso es la llamada IA federada. Entonces, se ve cómo estos requerimientos llevan a una respuesta, a desarrollar nuevos campos de inteligencia artificial. Bueno, la transparencia, el que no haya sesgo,
y la responsabilidad. Estos son los que garantizan pilares para todos los aspectos legales, éticos y la robustez técnica de los sistemas inteligentes. Y el otro es el problema de la alineación. ¿Qué es la alineación? Esencialmente, que los sistemas inteligentes tienen que estar alineados con el interés humano. Esto es un elemento principal. Recuerden cuando empezó la idea de la robótica, precisamente por autores checos, que como una de las leyes que decía la robótica se basaba precisamente en eso, que el robot tenía que respetar el interés del ser humano. Bueno, por ejemplo, para esta alineación de la IA, está esto que se conoce como el principio Rice, que son que el sistema sea robusto, que haya interoperabilidad, que haya controlabilidad y que responda a los problemas, éticos. Estos son elementos para garantizar esa alineación de los sistemas inteligentes con respecto a los intereses de la humanidad. Para lograr entonces esa credibilidad en los sistemas de IA se plantean un grupo de elementos. Entre ellos están 4 pilares. Los sistemas deben estar libres de sesgo, los sistemas tienen que ser robustos. ¿Qué significa robusto? Que no sean, que sean flexibles ante diferentes situaciones, que sean capaces de ser tolerantes a posibles ataques, porque los sistemas van a ser atacados. Por ejemplo, se llaman ataques adversarios. Pero el sistema tiene que ser capaz de identificar como ataque adversario y saber cómo responder. Que los sistemas tienen que ser capaces de explicar, que en esto es lo que vamos a focalizarnos, y poder garantizar la genealogía. Decíamos, aquí el gran reto, el sistema se automodifica y yo tengo que documentar esa documentación. Bueno, todos estos elementos de una confiable, segura, auditable, alineada, transparente y explicable es lo que nos lleva entonces al desarrollo de este campo que es el que nos interesa abundar un poquito más en lo que queda de la charla. Bueno, bien del problema en esta contradicción. La caja blanca contra la caja negra. ¿Cuál es el problema? De que estas son más comprensibles, pero estas son mejores. Y entonces, como casi todo lo que nos pasa en la vida hay que seleccionar, ¿no? Unas tienen unas cualidades, otras tienen otras. Entonces, la equidad está hecho para resolver precisamente ese tipo de contradicción. Por ejemplo, aquí tengo una red neuronal de la escalada Román, muy eficaz, sobre todo ya cuando hablamos de aprendizaje profundo, y sin embargo tengo un árbol de decisión. No tan eficaz, posiblemente, pero que me permite saber qué conocimiento he almacenado ahí. Entonces ahí es donde viene la contradicción entre la caja negra y la caja blanca. Esto es un árbol, todo el mundo entendió perfectamente. Si yo digo que si el sistema basado en este árbol predice un fallo, yo puedo saber por qué fue el fallo. Basta recorrer la rama ahí perfectamente, ¿no? No tengo ningún problema. Pero si el sistema que me produce el fallo es ese, entonces casi seguro voy a tener un sistema que me va a predecir muy bien el tipo animal que tengo, pero cuando diga, bueno, ¿por qué fue un perro y no fue un lobo o un gato? Hay que meterse aquí, donde puede haber millones de parámetros, y qué explicación voy a dar. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, hay situaciones en que es un problema. Vamos a suponer que tenemos un sistema inteligente en un banco que ayuda al ejecutivo a decidir si va a dar una persona a pedir un crédito, se lo doy o no. Bueno, el sistema inteligente, ¿qué se basa? En un grupo de rasgos, la edad, el estatus matrimonial, el salario, qué profesión tiene, dónde vive, etcétera. Y entonces, ese sistema está hecho con una red neuronal. Y bien, si el sistema esta compañerita, presenta su aplicación y el sistema acepta o sea, aconseja aceptar el crédito y el directivo, el humano, va y le dice, sí, señora, está complacida, le vamos a dar el préstamo, felicito al mundo contento. Ella ni sabe que la recomendación vino de un sistema inteligente, pero si el sistema recomienda rechazarlo y el hombre se guía por el sistema que lo ayudó, seguramente no va a tener buena cara y va a preguntar por qué me están rechazando, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el problema. ¿Qué explicación va a dar el pobre directivo? ¿Se va a meter aquí a saber los numeritos que están allí, por qué pasó?
no lo sabe decir. Entonces, ese es el problema de lo que estamos hablando, de la transparencia, la necesidad de poder explicar. Entonces, hay que decir que la explicabilidad realmente no es nuevo. Seguramente los que ya han pasado curso de inteligencia artificial, cuando le dan sistema basado en conocimiento, recuerden los sistemas expertos de la década del 60 y 70. MySyn, Dendral, etcétera. Todos esos sistemas y esas máquinas de inferencia ya tenían un módulo de por qué y cómo. How y why, ¿no? Y te explicaban la secuencia. Lo que pasa es que era fácil de explicar, porque como utilizaban reglas, yo encadenando las reglas podía determinar cómo se obtuvo una solución o por qué se obtuvo, o por qué estaba preguntando un dato. Entonces, no es un problema nuevo. Lo que pasa es que sí es un problema más complejo, porque ahora no tengo esa posibilidad de explicar basado en el conocimiento simbólico. Y por otra parte, se ha demostrado que la confianza del usuario no solamente depende de la precisión. Fíjense bien que hasta ahora casi todo lo hemos hecho. ¿En qué nos desgastamos? En ver, en tener métodos de evaluar. Es la tercera componente que ponía Román. Criterios. Y preguntó Juan Carlos que si el error mínimo cuadrado, etcétera. ¿No? Habían criterios para evaluar la precisión de un sistema. Entonces yo decía muy bien, mira, un MLP tiene una mejor precisión que un árbol de decisión. Pero ahora no es solamente entonces, esa confianza se provoca, no solamente depende de la precisión, sino también se obtiene, se depende de cómo el usuario sabe cómo se obtuvo la solución. Por tanto, hay una combinación de esos dos factores. ¿Qué tenemos hoy? Como explicaba Román, tengo, por ejemplo, aquí arriba, tengo un conjunto, por ejemplo, un conjunto de datos, en este caso imágenes, aplico un algoritmo de Machine Learning, obtengo un modelo, ahora ya en la fase de explotación viene una imagen con mi gatico, la doy aquí y el sistema dice que eso es un gato. Incluso me puede dar hasta la certidumbre de la respuesta. Ahora, ¿por qué fue un gato? ¿Por qué no fue un perro? ¿Cuándo el sistema puedo saber yo que tiene falla o no? ¿Cómo yo puedo corregir el sistema? Ninguna de esas preguntas hoy la puede responder incluso ni el experto en IA que esté desarrollando el sistema. Entonces, ¿qué se quiere? Tener lo de abajo, ¿no? La misma situación, pero que el usuario, que podemos ver que hay diferentes tipos de usuarios, pueda comprender cómo el sistema trabajó, por qué no obtuvo una cosa, por qué cuándo pudiera fallar, etcétera. Eso es lo que trata de hacer la inteligencia artificial. Por lo tanto, el problema de la IA explicable es explicar la solución inferida por una caja negra, es encontrar una explicación en el dominio interpretable, o sea, en el dominio en que los humanos la pueden ver. Ese es el problema que atiende la IA. Y hay, como en todos los casos, muchas definiciones. A mí me gusta usar esta definición, aparece en este artículo, dice, dada una audiencia, la EQI es una que produce detalles o razones para hacer el funcionamiento del sistema inteligente más claro o fácil de comprender. Hay que decir que el concepto de EQI aparece ya en el 2004, ¿no? En este trabajo de LEN. Es una definición de IA. En general, aquí aparecen en el campo de la IA explicable, aparecen dos términos que a veces se utilizan indistintamente, que es el concepto de interpretabilidad y el concepto de explicabilidad. Muchas veces se utilizan indistintamente, pero hay algunos autores que lo diferencian y dicen que la parte de interpretabilidad es cuando el propio modelo uno lo puede comprender. Y la explicabilidad es cuando hay que hacer una acción para poder explicar por qué el modelo dio esa respuesta. Por lo tanto, hoy en la actualidad hablamos de modelos interpretables y de modelos que necesitan un módulo de explicación. Pero bueno, entonces en este campo aparece un grupo de aspectos. Primero, es que no está claro qué es lo que es una explicación. Hay muchas definiciones de qué cosa es una explicación. Segundo, que hay muchos destinatarios. Piensen para que usted vea. A ustedes cualquiera le encargan hacer un sistema inteligente. El primer destinatario es usted mismo, el desarrollador, el experto en IA. Y a usted le interesa saber cómo el sistema trabaja para poderlo mejorar. Pero el otro destinatario, clarito, es el experto en dominio. Si usted hace un sistema de diagnóstico médico, ¿con quién lo está haciendo? Con especialistas en medicina, que al menos los datos le dan. Y el médico va a querer entender, antes de pasarlo a la práctica, entender lo que está pasando. Pero también aparece el usuario final, el paciente en el caso del sistema médico. Es un tercer destinatario.
que tiene intereses distintos. Pero como hace falta auditar el sistema, los auditores también necesitan información. Pero como el gobierno lo supervisa, hay autoridades que lo van a supervisar. Fíjense cuántos tipos de destinatarios y cada uno va a requerir una explicación distinta. Usualmente, generar explicaciones lleva una experticidad grande en el campo y un enfoque multidisciplinario. Otro aspecto importante es cómo evaluar las explicaciones, porque algunas de ellas pueden estar equivocadas. Y se ha demostrado que usualmente esa evaluación requiere la participación de los humanos. Entonces, aquí decíamos, hay diferentes definiciones de qué es lo que es una explicación. Mire, aquí le pongo dos de ellas. Una me la da Enciclopedia Británica y otra me la da este trabajo más ligada con la IA. Usted, en general, lo que se ha probado es que el concepto de qué es una explicación es un concepto mal definido. Y ya empezamos mal. Porque quiero hacer un sistema que explique y no tengo claro ni qué es lo que es una explicación. Entonces, es una de las grandes retos que tiene la inteligencia artificial hoy. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué es lo que es una buena explicación? Bueno, algunos trabajos dicen que sean contractivas, o sea, ¿por qué no se hizo otra predicción? Que sea selectiva, quiere decir que focalice sobre lo importante. Que sean sociales, quiere decir que estén en una interacción hombre-máquina. Que sean coherentes, quiere decir que la explicación tiene que ser coherente con el dominio del conocimiento. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un trabajo en el campo de la medicina y fue muy interesante esto, porque el sistema estaba dando una explicación con uno de los métodos que vamos a mencionar después, y cuando el médico, los especialistas lo veían, decía, esa explicación será muy bonita, pero no es coherente con lo que nosotros sabemos de esto. Y eso nos permitió ir entonces al sistema, ir atrás, no al explicador, sino al algoritmo de aprendizaje para modificar el proceso de aprendizaje para que después la respuesta fuera coherente con lo que estábamos hablando. Deben ser generales y deben ser probables. No vamos a hacer una explicación que es imposible obtener, ¿no? Bueno, decíamos aquí los destinatarios, que son diferentes. Ya esto lo vi, y cada uno tiene sus propios intereses. ¿Intereses por qué? Porque para un experto de IA, ¿para qué sirve la explicación? Para mejorar el producto. Para un experto humano, ¿para qué le sirve la explicación? Para detectar problemas, pero sobre todo para adquirir nuevo conocimiento. Cuando se metieron en el juego de Go, vamos a ver por qué este sistema fue capaz de ganar al campeón mundial de Go. Vieron que en la jugada 137 el sistema hizo un movimiento que ningún humano se le hubiera ocurrido hacer. Entonces ya con eso le sirvió para que el humano ahora obtuvo un nuevo conocimiento. Para los usuarios finales, por supuesto, para comprender por qué se daban las respuestas, y para los directivos y reguladores para poder evaluar si se cumplen las reglamentaciones establecidas. En general, hay tres grandes enfoques para entonces lograr la explicabilidad o transparencia. Uno, desarrollar modelos interpretables. Por ejemplo, modelos que sean caja blanca. Los modelos de regresión lineal, las reglas, los árboles de decisión, el KNN, todos son modelos interpretables. Claro, aquí ojo con esto. Son modelos interpretables hasta un momento, porque aquí aparece la dimensión. Si usted tiene un árbol que tiene 100.000 nodos y 300.000 caminos, ¿lo va a poder entender? Si usted tiene un conjunto, un sistema basado en reglas, que tiene 100 reglas, le sigue. Si tiene 10.000 reglas, no lo va a seguir. Por lo tanto, incluso los modelos interpretables, que son cajas blancas, tienen el problema de que esa interpretabilidad se pierde cuando crece el conocimiento. Bueno, hay otros que es un segundo enfoque, aproximación de modelos, o sea, sustituir el modelo caja negra por una caja blanca. Y el tercero son las explicaciones locales. Por supuesto, vamos a ver estas dos cosas, estos elementos ahora. Bueno, ya cuando no tengo un modelo interpretable, se habla entonces de explicación post hoc. Quiere decir, identifico dos momentos muy importantes en el proceso de solución de problemas. En uno, la clásica problemática de Machine Learning. Tengo los datos, aplico un modelo de aprendizaje, que como se dice, hay que saber cómo aplicarlo, y por eso el AutoML, porque por el mismo teorema no free lunch, yo no sé cuál es el mejor algoritmo para resolverlo, pero bueno, esa parte ya Román nos adelantó. Entonces ya tengo el modelo caja negra. Y después que ya tengo el modelo, hago entonces la explicación. Ese es el esquema de los
de los enfoques, doy 3 que mencioné anteriormente. Ahora, esa explicación puede ser de 2 tipos, global o local. Una explicación es global, cuando el modelo caja negra se convierte en una caja blanca. Sustituí la red neuronal por un árbol de decisión. Y es local cuando yo no explico el modelo. Yo explico cada respuesta que da el sistema inteligente. Esos son los 2 grandes grupos, ¿no?, de técnicas de XI. En el modelo global, yo convierto una red neuronal en un árbol. Fíjense bien que yo tengo los datos, aplico aprendizaje automático, genero un modelo caja negra, black box. A este modelo le aplico un método de QI que me convierte ese modelo en una caja blanca. Ese sería el esquema de los modelos globales. Por ejemplo, seguramente han oído hablar de los modelos sustitutos. Esto es una tecnología que se está empleando bastante, donde este modelo caja negra es sustituido por un modelo caja blanca. Esencialmente, ¿qué se hace? Yo tengo los conjuntos de datos, recuerden que en un aprendizaje supervisado, yo tengo una descripción del ejemplo y la solución, aplico un algoritmo Machine Learning que me genere un modelo caja negra, y ese modelo me obtiene respuesta para el conjunto de datos. Fíjense bien que estoy sustituyendo, ahora tengo aquí un nuevo conjunto de datos. Los datos originales, pero aquí el rango objetivo ya no tiene el valor original. ¿Qué es lo que tiene? El valor que me dio el modelo caja negra. Y con estos datos es que ahora construyo el modelo caja blanca, el whiteboard, y obtengo el modelo caja blanca. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué gané con eso? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué me sirve hacer este recorrido? Porque usualmente ¿por qué el modelo caja negra es mejor que el caja blanca usualmente? Porque me es capaz de tratar relaciones no lineales entre los datos. Y entonces, ¿qué es el problema? Usted con un árbol de decisión no puede encontrar relaciones no lineales. Con una regresión lineal no puede encontrar relaciones no lineales. Con una red neuronal simple no puede encontrar relaciones no lineales. Con un MLP sí, y por supuesto con los modelos de aprendizaje profundo. ¿Qué logro aquí? Que el modelo no lineal me aplana los datos. Y este conjunto de datos ya no es tan inconsistente como el anterior. Y por eso es que yo aquí puedo construirlo ahora, por ejemplo, un modelo de decisión. Esa es la idea general del aprendizaje de modelos sustitutos. Y por eso se están utilizando en la actualidad. Claro, hay un problema. El problema es que ese modelo sustituto nunca ha visto los datos originales. Fíjense bien que él trabajó con datos que fueron las respuestas del sistema del modelo negro. Ahí pueden ver todos estos que están puestos ahí son algoritmos. Ahí están las referencias. Diferentes algoritmos que me permiten convertir, por ejemplo, una red neuronal en un árbol de decisión o en un conjunto de reglas. Bueno, la explicación local. Decíamos, en lugar de yo convertir el modelo caja negra en un caja blanca, yo ahora lo que voy a explicar es una decisión. Por lo tanto, tengo un problema, tengo un modelo caja negra y tengo un problema. Y tengo una solución. Ese trío se lo doy al método de explicación y él me genera una explicación para esa solución, para un problema concreto. Esos modelos locales se dividen en 2 grandes grupos: los modelos agnósticos y los modelos dependientes del modelo. Los modelos agnósticos son métodos de explicación que no se meten por dentro del modelo, mientras que los modelos dependientes del modelo son métodos que entran dentro del modelo para poder explicar. Voy a ilustrar con 2 ejemplos. Bueno, esa explicación usualmente, ¿qué hace? Responder preguntas como esta: ¿cómo se obtuvo la solución? ¿Por qué se obtuvo esa solución? ¿Por qué no se obtuvo otra? ¿Qué pasaría si yo cambio un poquito los datos? ¿Cómo puedo obtener otra inferencia? Esa persona que se le rechazó el crédito, ¿qué habría que cambiar para que el sistema le recomendara que sí? ¿Y hasta dónde se pueden cambiar los datos manteniendo la misma inferencia? Son típicas preguntas que se pueden responder con una explicación. Esas explicaciones se pueden dar de diferentes formas.
dada la relevancia de los rasgos, ya sean, pueden ser rasgos tabulares, o puede ser píxeles si una imagen, o puede ser palabras si un texto, mediante prototipos, explicaciones textuales, visualización, explicaciones locales, la simplificación de los modelos y los contrahechos. Estos contrahechos es una cosa que está muy estudiada y son de mucho interés actualmente. Usualmente nosotros entendemos más cuando nos dicen, esta solución fue así, pero para que hubiera sido esta otra, habría que cambiar esto. Eso es lo que se conoce como contrahecho contrafáctica. Bueno, un ejemplo de algoritmo de local agnóstico es el LIMI. Lo van a ver en muchos trabajos que tienen que ver con esto. Esencialmente, ¿qué hace el LIMI? Bueno, yo tengo un conjunto de datos, construyo el modelo de predicción. Ahora voy a resolver un nuevo caso. Se aplica el modelo, me da una respuesta y yo quiero explicar esa respuesta. ¿Qué hace el modelo? Perturba esa entrada. ¿Qué quiere decir perturbarla? Genera vecinos RDI y construye un nuevo conjunto de datos. Ese nuevo conjunto de datos, estos X asteriscos son las perturbaciones de la entrada original, me generan, se le aplica el modelo y me obtiene una respuesta. Bueno, ahora con esos casos, yo construyo un conjunto, un modelo caja blanca. Por ejemplo, una regresión lineal. Usted sabe que cuando usted construye una regresión lineal, ¿qué es lo que obtiene? Un polinomio, donde lo que ha hecho es ponerle a cada rasgo un peso. Y por lo tanto sabe cuáles fueron los rasgos que más incidieron en esa respuesta. Eso es lo que hace el LIMI. Por ejemplo, miren, en un problema tabular, LIMI me daría esto. Me dice, en azul, cuáles son los rasgos que más incidieron en la respuesta que se dio. En rojo, lo que incidieron negativamente. Mírenlo aquí. Sin embargo, si yo estuviera explicando, por ejemplo, un sistema que hace una clasificación de un texto, ustedes pueden ver allí que en el texto, el sistema, ¿qué es lo que me hace? Marcarme las palabras que incidieron en la clasificación que se dio. Imagínense que están haciendo una minería de opinión, donde usted tiene un tweak y quiere saber si la opinión que se expresa ahí, o en un blog cualquiera, es buena o es mala. Aplica el sistema de minería de opinión, lo clasifica, esto es una buena opinión, y entonces el sistema lo que me dice es qué palabras del texto fueron lo que llevaron a que esa fuera la clasificación y cuáles son las que están en contra de esa clasificación. Es un ejemplo de explicación del LIMI. Otro método conocido, pero este caso es local, pero no agnóstico. ¿Por qué no agnóstico? Porque van a ver, él se mete dentro del modelo. Esto está hecho para redes, por ejemplo, una red MLP, o sea que está distribuida por capas. ¿Qué hace el sistema? Correcto, viene una nueva entrada, aplica el modelo y me da una respuesta. Pues lo que hace ahora es coger el grado de activación de cada neurona de salida y lo propaga hacia atrás hasta asignarle un peso o un nivel de activación a las neuronas de entrada. Y eso me va a decir cuáles fueron las neuronas que incidieron negativo o positivamente en eso. Para hacer eso, utiliza expresiones como esta, que lo que hace es de atrás para adelante redistribuir el nivel de activación de la neurona en cada capa, manteniendo o preservando el grado de activación. Esta es la fórmula que se utiliza para hacer la propagación. Por ejemplo, miren allí tres el RP aplicado a un problema de clasificación de imágenes. Le entré esta imagen de esta ave. ¿Por qué se clasificó esa ave? Miren, ahí están puestos los píxeles de la imagen que determinaron esa clasificación. Esto porque fue un elefante. Miren los píxeles que quedaron realzados. ¿Por qué fue un oso? Mírenlo aquí. ¿Por qué fue el perrito? Mírenlo aquí. O sea, eso es, ya clasificó, propagué hacia atrás y le asigné una importancia distinta a los píxeles de la imagen. Y es la que al final me da la explicación, como están puestos ahí. Bueno, hay diferentes métodos para hacer eso. Me ilustré con dos, pero aquí pueden ver otros, muchos. Le hablaba, por ejemplo, de las explicaciones contrafácticas. Suponga usted que tiene un estudiante que aplica por una beca en la universidad y el sistema le rechaza la aplicación. Usualmente el problema es cuando se rechaza, cuando lo aceptan, pues bienvenido todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo explicar? Una forma de explicarle a la persona, bueno, vienen son estos ejemplos. Bueno,
si la puntuación media en todos los temas hubiera sido superior a 14, hubieras cogido la beca. En la realidad, tenías 12.6. Otra alternativa, si el puntaje en matemática fuera mayor que 11, hubieras cogido la beca. Tenías 10. O sea, hay diferentes formas contrahechos que permiten explicar cuál es la solución. Es otro ejemplo de explicación. En general, los métodos de explicación se dividen en 3 grandes grupos. Los métodos dependientes solo del modelo, como los que acabamos de ver del IME y el RP, donde solamente me interesa cómo el sistema trabajó, el método inteligente. Los mododependientes del dominio, donde yo tengo conocimiento del dominio. En el ejemplo, en ese trabajo que les decía que estamos desarrollando, es un sistema de diagnóstico para una unidad de cuidados intensivos. Entonces, el conocimiento ese, del conocimiento que hay alrededor de cuidados intensivos, está en una ontología. Por cierto, ontología que es internacional, se tomó de un sistema americano. Y ese sistema, esa ontología, se acopla con el método de aprendizaje para generar explicaciones más coherentes con el dominio de aplicación. Y por supuesto, y junto a ese grupo, aquello que incluye en el hombre, ¿no? Que la explicación se construye en un entorno de interacción hombre-máquina. Como le decía, en los segundos 2 tipos, tengo el conocimiento humano, en ontología, grafo de conocimiento, etcétera, que permite enriquecer las explicaciones. Y aquí la interacción, prácticamente el hombre y la máquina construyen conjuntamente la explicación. Un elemento que le decía muy complicado es, bueno, ¿cuán bueno es una explicación? Entonces, ¿cuán buena es una explicación? Cuando no está clara que usa una explicación, cuando depende del destinatario, cuando hay criterios subjetivos. Una explicación a un problema, para mí puede ser clara y sin embargo para Juan Carlos no está complacida con ella. Y el momento en que se va a hacer. Entonces, ya el problema de evaluar una explicación estaba definido en el modelo Caja Blanca. Por ejemplo, ¿cómo se evalúa un árbol de decisión o un conjunto de reglas? Por la cantidad de reglas que hay, por la cantidad de antecedentes que tienen las reglas, etc. Y entonces ahora viene el problema de cómo evaluar una explicación. En general, los métodos de evaluación de una explicación caen los llamados métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Aquí solamente se tienen en cuenta medidas que trabajan con los modelos y aquí ya aparecen elementos de los humanos para realizar la evaluación. En esa evaluación usualmente tienen un grupo de criterios de calidad. Por ejemplo, la continuidad de estabilidad, que dice que problemas similares tienen que tener explicaciones similares. La selectividad, que la explicación incluya o focalice en los aspectos que son más importantes. Que sea entendido por el humano. Que sea concreta, lo más corta posible. Que sea sensible. Quiere decir que cuando se cambien los valores, cambie la explicación. Y que se focalice en las partes de mayor interés de un problema. Por ejemplo, aquí, en esto me puede ayudar mucho el conocimiento del dominio. Donde yo te he reflejado cuáles son los aspectos más importantes para un dominio de aplicación. Esos son elementos, entonces, a tener en cuenta en los criterios de evaluación. Para el XI hay muchas herramientas ya disponibles. Aquí les puse algunas de ellas en las que ustedes la pueden usar para acoplarlo con el sistema inteligente y lograr esa explicación. En resumen, entonces, hablamos que la XI en la práctica, ¿por qué es importante? Porque permite mejorar la transparencia y la credibilidad del sistema inteligente. Con eso, ayuda a la gobernanza para poder hacer una mejor introducción y una mayor auditibilidad de los sistemas inteligentes. Hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por la charla. ¿Alguna pregunta? Deja reclamo. Buenas noches. Una pregunta es hasta qué punto ha de llegar este tema a la inteligencia, en términos legales, teniendo en cuenta lo que lo pregunto porque digamos que tiene una correlación directa con lo que nos explicaba el profesor Román con respecto a el tema de que vamos a dejar, digamos, a los humanos adaptar la parte humana y pues digamos que las máquinas en sí para que ellas mismas hagan el procesamiento interno. Entonces me causa curiosidad por el hecho de que ambas cosas tienen una correlación y me gustaría saber si eso se tiene plasmado, digamos, en términos legales y en términos de los avances que se tienen hasta el momento. Esa pregunta hubiera sido respondida en la conferencia que tengo en el evento. Termino con ese tema. De hasta dónde va a llegar, ¿no?
hasta dónde se prevé que se va a llegar. Y es un elemento que se liga con Romano manejó el concepto. Hoy se habla ya de lo que se conoce como inteligencia general. Se distingue entre dos grandes IA. La IA débil o estrecha. La IA fuerte o general. Hasta hace 4 años, la IA fuerte o general era un sueño. Era una cosa que casi ni se hablaba, era una pretensión humana. Con el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje y toda esta sobre todo la IA generativa, ese paradigma cambió. Entonces ya hay otra consideración. Y ya entonces viene el tema hasta dónde va a llegar. Porque ¿qué es lo que la IA a ver? La IA que permite resolver tipo de problemas. La que el sistema inteligente que el sistema inteligente que diagnostica enfermedades del respiratorio puede diagnosticar enfermedades del corazón. Entonces, esa es la IA específica del problema. Y prácticamente hoy el 90 o más % de los que se ha hecho está con esa IA. Lo que pasa es que los últimos adelantos de la IA generativa ya permiten ver que los sistemas ya actuales tienen otra dimensión. ¿Hasta dónde va a llegar al paso que vamos? Según ¿cómo se llama el Musk? Él dijo hace 2 años que en el 25 no tenía una primera IA general. Hay otros conservadores que dicen que en el 30 se van a tener los primeros resultados. Hay una científica china muy famosa que trabaja en Berkeley, me parece que dice que no hablemos de IA general, que hablemos de IA diversa, que es lo que se va a ir logrando. O sea, una IA que permita conocer, saber de diferentes cosas. Ahora, ¿hasta dónde llegar? Yo creo que eso nadie te lo puede responder. Y como no se puede responder, ¿qué es lo que está haciendo a nivel de gobierno? Trazando reglamentaciones. De hecho, posiblemente ya han leído, hace unos meses salió una carta que la ha ido firmando casi todos los grandes científicos que trabajan en inteligencia artificial y los grandes empresarios, firmando que por favor se detengan por 6 meses la investigación de inteligencia artificial, hasta que no se establezcan reglas claras. Cuando la gente que más sabe de eso firma una carta pidiendo que se pare a investigar en eso, por algo bueno de lo que va a pasar. Porque el problema es que está viendo ya capacidades que antes, que hasta hace 4 años, 3 años no se tenían. Y eso es lo que va a permitirse llegar a una IA generativa. Hace muchos años en la tecnología se hablaba de la singularidad tecnológica. ¿Qué es lo que es la singularidad tecnológica? O la superinteligencia, que mencionó ahorita Román. Se decía la singularidad tecnológica, que no tiene nada con inteligencia, era cuando la tecnología iba a superar al humano. Eso lo han dicho los científicos hace años, no tiene que ver con inteligencia. Lo que pasa es que ahora con este desarrollo parece ser verdad que se va a poder lograr y es donde viene. Y entonces todo el mundo ha sido lanzado a crear leyes, reglamentaciones para tratar de tocar esto. Lo que pasa es que, como pasa en casi todas las cosas de la ciencia, usted lo puede reglamentar, los obedientes lo van a respetar, pero siempre va a haber un no obediente que va a seguir trabajando, ¿no? Y entonces el problema. Lo que sí, evidentemente, estamos en un cambio brusco, un punto de ruptura de lo que ha sido el desarrollo artificial hasta ahora. Yo también tenía una pregunta, ahí digamos, con relación a la respuesta que estás dando ahorita. Profe Román también explicaba eso sobre el tema de la autonomía y al final del gráfico de la presentación de él. Incluso fue la pregunta también que hizo el profe, todo se volvió quizá a generar esa, llega a esa parte biológica, incluso la gráfica final parecía como ese gráfico, lo que pasa, o lo que han gráfico, por ejemplo, de todas las relaciones, por ejemplo, un cerebro, como esas conexiones que pasan de a otra, es como que todo se empieza a convergir en eso. Desde la parte de la gente, de los especialistas que están trabajando en esto, ¿cómo miden eso? Ahorita la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo miden eso? ¿Qué punto vamos
más? ¿O cómo pueden ver eso prácticamente? ¿O no sé, ese ejercicio de autonomía ha cogido tanto tiempo a este punto? Porque pues, a la final eso va, lo que su merced dice ahorita, superar al humano. Porque nosotros cada uno pues, tiene su manera de usar, pensamos un montón de cosas, cada uno es un mundo diferente. ¿Cómo se percibe esa autonomía? No sé si ya existe algo que está estudiando de eso, personas que lo están haciendo. Es el tema principal en el campo de calor que decidió del IAGN. O sea, ¿qué pasa? Hasta hace muy poco, lo que se hacía, los sistemas inteligentes que hemos probado, como Machine Learning, luego apreciación profunda, ¿qué es lo que eran capaces de hacer? Aprender relaciones que ya estaban establecidas. O sea, usted hace un sistema para clasificar en base a datos que ya el hombre había clasificado. ¿Me entiende? Usted hace un sistema de diagnóstico médico utilizando las historias clínicas de un hospital. Todos esos casos que estaban puestos allí, ¿quién los diagnosticó? Un especialista. Y lo que el sistema era capaz de encontrar los patrones para cuando llegara un nuevo caso, aplicaba esos patrones y hacía el diagnóstico. Por lo tanto, el sistema no estaba generando un conocimiento, el sistema era capaz de extraer ese conocimiento y plasmarlo en un gran modelo. Bien, eso es lo que pasaba hasta ayer. Pero hoy ya eso no es así. Porque al aparecer la IA generativa, el sistema es capaz de generar patrones que no estaban almacenados. Román ponía como ejemplo de aprendizaje el aprendizaje por reforzamiento. En el aprendizaje por reforzamiento, reinforcement learning, el sistema no es dato. El sistema aprende de la interacción con el humano. ¿Por qué estos grandes modelos de lenguaje son tan buenos los OpenAI, Google, etcétera, que te permiten utilizarlo libremente hasta cierto punto? ¿Por qué? Porque cada vez que uno de nosotros utiliza ChatGPT, el sistema está aprendiendo de lo que está interactuando con nosotros. Cada vez aprende más, crece su conocimiento, hasta llegar a conocimientos que no están establecidos en lo que yo le suministré, o lo que el sistema aprendió. Entonces, esa es la autonomía, que ese conocimiento se va a ir acumulando, se va a ir diversificando. Hay una cosa que se llama en Machine Learning, aprendizaje continuo, también se conoce como long-term learning, que es que el sistema aprendió hoy a diagnosticar enfermedades del corazón. Pero mañana, el mismo sistema, yo le doy nuevos datos de problemas de respiratorio, y el sistema, sin desaprender lo que aprendió del corazón, aprende el nuevo conocimiento. Y con eso va a ir diversificándose el conocimiento que él va teniendo. Y por lo tanto va a ser lo que hacemos. La ventaja nuestra por el sistema inteligente es que nosotros sabemos muchas cosas. A veces creemos que no sabemos nada, pero podemos responder de varias cosas. Y sin embargo, hasta ahora el sistema con el long-term learning, el sistema va a poder aprender de diferentes cosas. Y por lo tanto va a poder después establecer relaciones entre esas cosas, por analogía. Y ahí es donde está el peligro. Y por eso está en las reglamentaciones que están apareciendo, y por eso les insisto, la famosa carta, es decir, vamos a parar hasta ahí, para no cumplir el mono, a ver hasta dónde va a llegar, hasta dónde se puede ver y hasta qué punto se puede controlar ese sistema. Hoy no hay una respuesta de cómo yo puedo controlar hasta qué nivel el sistema puede aprender. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Aquí veíamos cómo funciona la explicabilidad de modelos puntuales, algoritmos puntuales, pero ¿cómo funciona en aquellos modelos que son combinados o que involucran diferentes algoritmos? ¿Sea una explicación global o son explicaciones locales para cada uno de los algoritmos? Ahora está apareciendo el concepto de meta explicador. Igual que hablaba Román de meta learning, está apareciendo el concepto de meta explicador. El concepto de meta explicador, que es lo que es precisamente de lo que está preguntando. Usualmente ya hoy, como bien dices, los sistemas inteligentes muy potentes es la integración de diferentes modelos de predicción. Y cada uno
de esos modelos va a dar, se comporta distinto. Puede tener una red neuronal, un buen LP, puede tener una red convolucional, puede tener un LSTM, puede tener un árbol. ¿Me entiendes? Y entonces cada uno hace, y después por el mecanismo que haya, integra. Entonces aparece el metaexplicador, donde va a haber la necesidad de, a partir de las explicaciones locales que da cada uno, conformar la explicación global. Pero es un problema en pleno desarrollo. Eso todavía no está en todo. ¿Qué pasa? Que recuerda que te dije aquí que hablé de dos tipos de aprendizaje de explicación: la agnóstica y la dependiente del modelo. Los modelos agnósticos no le importa que ahí adentro haya 100 tipos de sistemas distintos, porque el modelo agnóstico te toma el modelo y aprende, no importa lo que haya adentro, la respuesta que se dio y los datos iniciales. Y con eso, él te construye la explicación. Por ejemplo, un límite, que fue el primero que expliqué aquí, no le importaría lo que está diciendo, porque no se mete por dentro. No lo puedo hacer en el RP, porque el RP, lo que expliqué, se mete por dentro del modelo y redistribuye los niveles de activación neuronal de la capacidad. Pero los modelos agnósticos, y muchos de los métodos son agnósticos de explicabilidad en la actualidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Gracias por su presentación. Más que una pregunta, es un comentario relacionando el contenido de la presentación con algo que vi en estos días en internet. Un video de un vehículo Tesla que va autónomamente por el borde del parque, hay unas personas jugando ahí, y una de ellas cae frente al vehículo. Entonces el vehículo tiene que desviarse, si no la arrolla, y al desviarse, y en otro vehículo se estrella. Entonces en este momento que seguramente la compañía de seguros va a querer saber quién tuvo la culpa, porque el carro se desvió, se causaron unos daños físicos a dos vehículos que seguramente van a costar una cantidad de dinero, pero se salvó una vida. Entonces creo que para terminar con la pregunta, creo que ese es un campo de acción importante de la inteligencia artificial explicable, porque si fuera manejando un humano, pues entraríamos a cuestionarlo por qué viró el vehículo, y él entraría a dar explicaciones para no arrollar a esta persona, pero aquí estamos hablando de un programa que tomó decisiones y pues terminó ocasionando esto. Entonces quería hacer ese comentario, profesor, gracias. Es que ese es uno de los ejemplos. Fíjate que yo empecé poniendo los problemas, errores catastróficos con el vehículo autónomo. Es el ejemplo que usualmente se utiliza como patrón de quién, la pregunta es quién es responsable. Uno de nosotros que fue el ingeniero de conocimiento que hizo el sistema, la compañía que hizo el sistema inteligente que ha comprado al Tesla, la compañía que compró el sistema inteligente y lo dotó, o la compañía que compró el vehículo autónomo. ¿Quién es el responsable? Eso hoy no está claro. Eso hoy no está claro. Ahora estaba en mi memoria. Hay una serie americana de un hospital, ¿cómo se llama? Que es de Chicago. Ahí, en uno de los últimos, hay un capítulo. Ellos le llaman la 2.0. No sé si han visto esa serie. ¿Qué pasó con eso en uno de los últimos capítulos? Ellos tienen allí un robot cirujano. O sea que el robot, un poco, el que opera es el hombre, pero el robot le va indicando al hombre qué hacer. Y entonces lo va guiando, porque el robot capta mucho más variables, mucho más control del entorno, y lo va guiando. En uno de los últimos capítulos, ¿qué pasó? Se hizo una operación para extirpar la parte del problema original, un tumor. Y cuando se fue a operar, el tumor no existía. Entonces fue un gran problema. Fue un error uno de los expertos, de los cirujanos mejores del hospital. ¿Dónde estuvo el error? Bueno, se votaron al médico del hospital, pero como era un cirujano bueno, la gente decía, eso no puede ser que este hombre se haya equivocado con eso. Y entonces uno de los ingenieros de sistema del hospital le dijo, vamos a ver
los datos iniciales del paciente, toda la radiografía, tomografía que le habían hecho, y vamos a compararla con los datos que utilizó la 2.0, como le llamaban ellos, para guiar para resumir, la 2.0 se inventó el tumor. Y con eso fue que guió al hombre. Entonces, ¿de dónde está el problema? Entonces, eso es uno de los principales problemas que hoy, que ese grado de responsabilidad no está claramente definido. Por eso hace falta una ley, que ninguno de nuestros países la tienen. Lo más adelantado decía son ellos, los europeos, y no le entra a vigor hasta el 26. ¿Me entiendes? Y mientras tanto, ahí veis, ya dicen, ya en 1 año, 2 años van a tener por las carreteras, al menos en el mundo desarrollado, los vehículos autónomos. Y nadie ha dicho que no lo pueden tener. Y puede pasar eso, que el ejemplo ese que está en el video, porque ese video se hace para precisamente alertar sobre el peligro de que va a pasar. La decisión del sistema era arrollar o me desvío y provoco un choque. Entonces, ese es el gran dilema que tenemos hoy. Perfectamente posible. Pero eso hoy no tiene respuesta. Ahora, hoy en la ley, ya te digo, los más adelantados son en esas reglamentaciones. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, sacar datos de las personas? Eso tampoco está controlado. Y sin embargo, ustedes saben que todo el mundo lo utiliza para manipular la opinión pública para una elección, para no sé cosas, famosos escándalos de Cambridge Analytica, cuando la elección anterior de Trump. Entonces, son problemas también que hay legales relacionados con estos sistemas que cada vez se desarrollan más y sin embargo no hay control sobre qué hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo un comentario y es, a mí me da como escozor cuando empiezo a pensar hasta qué punto va a llegar una máquina inteligente a defender, por ejemplo, en el sistema legal criminales. Porque usted muy bien lo decía, la persona que es buena va a seguir las reglas, pero la persona que no es buena no va a seguir las reglas. Entonces, esto me produce a veces escozor pensar que puede haber un grupo de científicos creando algoritmos de toma de decisiones para burlar los sistemas legales de una u otra forma. ¿Sí me explico? Eso puede llegar a darse, ¿no? Y de cierta manera da miedo, porque también conectándolo con los sistemas de votación y elección, la forma como se direccionan las opiniones de las personas, pues en Twitter o X estamos ya jodidos con eso, porque realmente sí, desde las redes sociales se controlan opiniones y en muchos casos pensamientos, ¿no? Sobre cómo vamos para allá, ¿no? Ese marco ético y legal tiene que darse, tiene que haber regulación del Estado sobre ciertas cosas, porque no puede ser libertad total. Nos estaríamos devolviendo al medioevo, pero no con hachas, sino con computadores, ¿no? Todos contra todos. Ahora, Juan Carlos, el problema está que eso que estás diciendo no es futuro, es presente. Hay una temática que se llama ejemplos adversarios. ¿Qué es lo que un ejemplo adversario? Es un tema de investigación actual en Machine Learning. Yo le puse a usted ejemplo que era un contrafactual, ¿no? Que es cómo yo tendría que cambiar la entrada mínimamente para que la decisión fuera otra. Pero ese es con buenas intenciones. Ese es para ayudar a la persona. Mira, niño, no cogiste la beca porque tienes que estudiar más matemáticas. O mire, mija, no te di el crédito porque el salario tuyo es muy bajo, porque tienes una deuda de tal cosa. El estaco adversario no. El ejemplo adversario es para engañar al modelo de aprendizaje. No estamos diciendo que los sistemas están aprendiendo continuamente. Si ChatGPT aprende de lo que yo estoy enseñando y ahora yo le pago a 100 para que le empiecen a decir burradas, el sistema aprende esa burrada. Entonces, esos son los ataques, los ejemplos adversarios que están hechos para engañar al sistema y que entonces crear vulnerabilidades. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es actuar en la legalidad.
Lo que no podemos hacer, sobre todo nosotros, Europa, Japón, los chinos y los americanos están mucho más adelantados. Oye, aquí realmente yo no conozco la realidad colombiana, pero ustedes sí la conocen. ¿Qué grado de introducción tiene la IA en estos momentos? Es introductoria. Hasta ahora está llegando a ciertos niveles de... Tengo un caso. Esta semana, precisamente en una clínica donde trabajo, una gama cámara de cierta empresa, no voy a citar esas. Actualizaron imágenes y le introdujeron algoritmos de IA. Se empezó a usar esta semana común y corriente, se hicieron los controles de calidad, funcionó, esa era mi responsabilidad. Sigo en mis cosas, me voy. Cuando llama la tecnóloga que adquiere las imágenes, se apagó la gama cámara. Se apagó el software primero, el computador que administra el software de la gama cámara. Siguió adquiriendo la imagen, casi choca a la paciente, se apaga por los sistemas de seguridad físicos que tiene, que ya no tiene que ver con la IA. Se reinicia el sistema. No tomó la imagen, pasó así. El problema es que se había inyectado al paciente con radiotrazadores. Y llamamos a Facultad y me actualizaron el sistema, acabó de pasar esto. Explíquenos, ¿qué pasa? No hay una legislación que nos obligue a obligarnos a responder por un incidente, pero la legislación sí me obliga a reportar y a ser el responsable del incidente. Cuando una actualización de software de ese equipo específicamente. Sucedió en 3 hospitales esta semana con ese modelo. Y ese es un dilema que, bueno, se suponía que era para mejorar, todos entendemos que no es con mala intención, pero eso está ocasionando en el paciente una exposición a radiación gamma. Y los responsables somos los oficiales de protección radiológica aquí, pero es por una actualización de IA. Entonces, ahí hay unos dilemas, y de hecho se convocó un comité de bioética en el hospital para determinar una junta clínica completa para determinar qué vamos a hacer, si aceptamos o rechazamos la actualización del software, que es lo que nos trae ese problema. La gente no es tan inteligente. ¿No? Ahora, yo decía esa pregunta porque hoy tenemos en general un grado atrás en la introducción de la IA, que lo que tenemos que hacer es avanzar en su introducción. A nosotros nos queda todavía un margen, cuando digo nosotros, digo en general Latinoamérica, nos queda un margen grande de desarrollo de la IA estrecha o débil. Que se preocupen los japoneses, los chinos y los americanos de qué va a pasar con la IA general, que es un problema que nos va a traer. Pero lo que no podemos hacer es, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero ¿qué pasó? ¿Por qué el campo socialista europeo se atrasó tanto en la computación respecto al mundo capitalista? Porque a los soviéticos se les ocurrió decir, desde el punto de vista político, que la cibernética estaba en contra de un grupo de principios del socialismo. ¿Y cuál fue la solución? Prohibimos el desarrollo de la cibernética. Creo que Román comentaba algo de eso. Eso provocó que el mundo occidental siguió trabajando, bueno, y el oriental también, porque los japoneses siguieron trabajando, y le pasaron por el lado. Resultado, el atraso de la computación de ellos llevó a que nosotros en Cuba por muchos años recibíamos especialistas del campo socialista europeo, soviéticos, checos, alemanes, búlgaros. De hecho, en la casa que yo vivo actualmente, que es un reparto al lado de la universidad, se hizo así para que la vivieran los especialistas del campo socialista europeo que venían para ahí. Al final, ya en los 80, los soviéticos que venían a la universidad aprendían de lo que nosotros teníamos, porque Cuba no se cerró a eso. Y entonces siguió trabajando en cuestiones de computación con las limitaciones de un país pobre, pero abierto al mundo. Entonces ya ellos llegan al final a hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no podemos hacer nosotros es cerrar el desarrollo de la inteligencia artificial por el miedo de que un día la máquina sea más inteligente que nosotros. Avancemos en la introducción de esto, lo que hagamos en paralelo. Hagamos esas legislaciones, porque él mismo tiene la vivencia práctica de eso. Adelantémonos en establecer esas reglamentaciones, que es lo que hay que hacer para poder delimitar claramente quién es el responsable de una mala actuación de un sistema inteligente o cómo actuar
Bueno, a lo mejor hay que decir que los sistemas inteligentes en problemas de estos, de errores catastróficos como ese, o del vehículo autónomo, no pueden cambiarse las actualizaciones tan dinámicamente, porque dejan a la gente desamparada. Y entonces hay que respetarlo. Yo tenía un primo que estaba trabajando en computación en Madrid, en un banco. Y trabajaba en COBOL. Posiblemente ninguno de los que está aquí sepa lo que es COBOL. ¿Entiendes? El lenguaje de la década del 60. Pero a un banco no le convenía cambiar toda la infraestructura que tenía en COBOL para ponerse en la onda con lo último que tuviera en moda. Entonces hay que, seamos consecuentes. Lo que tenemos que estar claro es de que el peligro está. Y que debemos actuar en consecuencia con el peligro. Y la solución no es no hacer ya. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe, por todo, por habernos acompañado acá. Aquí nos tiene. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, habernos acompañado, al profesor Román, obviamente. You want to talk? We would like to say thank you. Dos comentarios. Perdón por cajas negras. I think that this explainable artificial intelligence is really important, and actually this can be combined with machine learning and AutoML principles. For example, if your part of research tells us what components to use that are explainable or how to connect them in an explainable way, this can be actually done, and we can provide models that are not so black boxes. And also, I think that my last words might be the future intelligence, maybe general artificial intelligence, but the next step should be explainable. Thank you. Bueno, muchas gracias, como les decía, por haber venido a acompañarnos. Nos estaremos viendo por ahí en clase. Y si nos dejan por ahí con el paro y esto, esperemos que todo se resuelva, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe.